Muy buenos días. Aviso de Europa y tirón de orejas a Pedro Sánchez y a su gobierno. La Comisión Europea podría suspender parte de los fondos que recibe nuestro país si Moncloa no cumple con la reforma del sistema de pensiones. Bruselas aplicaría la sanción máxima contra España si se retrasa en la entrada en vigor de esta reforma, que ya va con 2 meses de retraso y cuya próxima fecha límite se marca para el mes de abril, Semana Santa. Hecho que coincide con la visita de los hombres de negro, los miembros de control presupuestario del Parlamento Europeo, que esta semana visitan España para supervisar esa gestión de los fondos europeos, y que además también han cuestionado a Nadia Calviño por qué se ha rebajado la pena del delito de malversación. La jefe de la misión parlamentaria traslada a la vicepresidenta económica su preocupación por la protección penal de los fondos. Y mientras los ministros socialistas reciben un jarro de agua fría en España, Irene Montero se ha ido hasta Bruselas, al Parlamento Europeo, para defender ante una delegación que el problema de la ley del sí es sí no está en su redacción, sino que a la hora de aplicarla se ha encontrado con la resistencia de los jueces. La presidenta de la Comisión ha sido clara y le ha dicho directamente que esos jueces aplican la ley que ellos mismos hacen. Todavía no hay parche ni solución a esa norma estrella que sigue liberando y beneficiando a violadores y agresores sexuales. En cuanto a lo económico, cuidado, porque España podría ver cómo se congelan o se reduce parte del cuarto tramo de los fondos europeos, una dotación de 10.000 millones de euros. Miércoles dando caña aquí con muchos asuntos de los que hablar, sobre todo en el ámbito político, y mañana también muy movidita porque por aquí irán pasando diferentes invitados muy interesantes. Así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Miguel Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenas, Alba. Bueno, has dado en el clavo, ¿no? Los primeros temas que has puesto sobre la mesa, ¿no? Es los fondos europeos, una opacidad absoluta. No vemos tampoco ningún tipo de mejora en la economía derivada de esos fondos que parecían la panacea, ¿no? Que iban a salvarnos totalmente, pero y nos reclaman algo muy importante, ¿no? Que es el sistema de pensiones, que hay que reformarlo porque es totalmente inviable, ¿no? Los políticos se pueden poner de acuerdo en que no, el sistema de pensiones tiene que seguir y no hay que tocar nada, pero es que la realidad es otra, ¿no? Porque cada vez hay más pensionistas y encima tenemos menos trabajadores en el sector privado, porque tengo unos datos aquí muy interesantes, que es que los datos de empleo nos dicen que, bueno, estamos en muy buenos datos de empleo, pero la realidad es que 3,5 millones de esos empleos son públicos, y desde que Sánchez llegó a la Moncloa crecieron estos empleos públicos en 400.000. Es decir, que estamos en realidad perdiendo empleo privado, y lo único que se genera es empleo público, que al final es más gasto, porque ¿cómo se paga ese empleo público? Pues con los impuestos, ¿no? Y el último dato que doy, para tampoco aturullar, el tercer trimestre de 2022 se crearon 20.000 empleos públicos, mientras que se perdieron 100.000 privados, ¿no? Entonces tenemos ahí un gran problema. Y luego el sí es sí, obviamente lo van a utilizar también de forma partidista, porque todos sabemos que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, ¿no? Y el Partido Socialista, Podemos y demás, pues lo celebran con muchas ganas. De hecho, van a dejar digamos, esa reforma, ese parche que quiere poner el Partido Socialista, que es volver al Código Penal del 95, lo van a hacer el día 7 de marzo, justo para que el 8 pues puede decir, somos más feministas, vamos a parar esto de los beneficios a todos esos pederastas, a todos esos abusadores y agresores sexuales, pero claro, hay que recordar que al reo se le va a aplicar la legislación más beneficiosa, y por lo tanto no creo que consigan salvar mucho, porque el daño ya está hecho, y hasta el 7 de marzo pues van a seguir escarcelándose y van a seguir obteniendo beneficios penitenciarios muchos de estos criminales. Nos centraremos también a lo largo de la mañana de hoy en los datos económicos, sobre todo en los referidos a empleo. De hecho, nos contaba el otro día José Ramón Riera cómo desde el mes de diciembre se destruían casi más de 1.000 empresas al día, y de hecho esta misma mañana han protagonizado un rifirrafe Inés Cañizares y Yolanda Díaz a cuenta del paro juvenil. Saludamos también en nuestra mesa a Patricia Rueda. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Recién llegada del Congreso. Recién llegada. Y recién llegada de Alcorcón, Antonio González Quirós. Y del Congreso también. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que ha sido una mañana intensa. Todo el asunto de los fondos europeos yo me lo conozco bien porque fui director general de los fondos comunitarios. Y el año pasado, en febrero, encabecé una delegación de alcaldes, de portavoces del Partido Popular, que visitamos el Parlamento Europeo, que visitamos a 2 vicepresidentes de la Comisión Europea. Si bien es cierto que Johannes Hahn y Dombrovskis, los comisarios de presupuesto y de economía,
decidieron no reunirse con nosotros para denunciar en la ejecución y sobre todo en la ejecución partidista de los fondos comunitarios. Cómo se estaba desviando buena parte de los fondos que llegaban a España públicos, se desviaban a administraciones gobernadas por el Partido Socialista y que la discrecionalidad de los ministerios en ese reparto estaba siendo realmente vomitivo. Fruto de esto, de esas denuncias, ahora tenemos una visita de los hombres de negro que pueden suspender la concesión de fondos comunitarios, porque España ya no solo es que no cumpla con la ejecución de fondos, es que encima con la utilización que está haciendo de la justicia está cayendo en los mismos precedentes que Polonia y Hungría, cuya concesión de fondos fue de manera preventiva suspendida precisamente por intentar controlar el Consejo o el equivalente a los consejos generales del Poder Judicial. Así que yo creo que el gobierno Sánchez tiene un lío más, esta vez por su escasa capacidad para gestionar, para obtener y desarrollar las subvenciones europeas. Hablaremos de lo político, hablaremos de esos fondos europeos, también veremos qué es lo que ha sucedido esta mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero antes nos vamos con uno de los planes estrella de una de las formaciones que se presenta a los comicios de Madrid, que es el plan de Rita Maestre de las ciudades de 15 minutos, que aquí el experto es Miguel Gutiérrez. Cuéntanos un poquito en qué consiste, Miguel, para recordárselo a los espectadores que no nos hayan estado viendo o que no sepan exactamente en qué consiste, para tener más claves sobre ello. Bueno, a ver, esto empezó hace 2 semanas en El Gato al Agua, que expliqué esta medida que lleva Más Madrid en su programa, también la lleva el Partido Socialista en otra región, en otras ciudades, que es básicamente el plan La ciudad de 15 minutos. ¿Qué significa esto? Pues que quieren ahora dividir las ciudades grandes, porque al final una ciudad tampoco tiene que ser muy grande, 60.000 habitantes, llegas a todos los sitios en 15 minutos andando, ¿no? Entonces, esos son los pueblos de toda la vida, que ahí se tiene de todo en 15 minutos, en un radio de 15 minutos. Pero ahora lo que quieren hacer es coger ciudades como Madrid, por ejemplo, dividirlas en barrios y que en esos barrios tengamos todo lo que necesitamos, es decir, el supermercado, la farmacia, el centro educativo, el centro sanitario, el trabajo. Y claro, esto suena muy bonito, ¿no? Porque la idea es que no cojamos el coche para no aumentar la huella de carbono, así lo defienden, ¿no? Para no aumentar las emisiones y que no nos desplacemos, no tengamos que desplazarnos a otros barrios de la ciudad y no usemos el coche. Pero claro, aparte de esto de ser un poco utópico, porque realmente es ¿en qué ciudad se podría hacer eso? ¿No? Tendrías que tirarla abajo y volverla a hacer. Creen que con un plan de 5.500 millones de euros y con 8 años de ejecución podrían conseguirlo, pero el tema es que, claro, para conseguir que efectivamente la gente no se desplace en coche, la única forma real es cortando el derecho a la movilidad. Y es que en ciudades del Reino Unido y en París también se está haciendo en algunas zonas, en Melbourne, en otros lugares, ya se está haciendo, pero de forma restrictiva de libertades. Es decir, el ejemplo más claro, ¿no? En Reino Unido se está haciendo en Sheffield, se está haciendo en Canterbury, en Bristol y también en Oxford. Y en Oxford es lo más claro porque allí literalmente lo que han cogido es, por estas, han dividido la ciudad en 6 barrios y no puedes salir de tu barrio más de 100 días al año, es decir, un poco como si estuviéramos todavía con el COVID, ¿no? Con esas restricciones tan duras de movilidad. Y si te saltan las normas, tienes una multa de más de 100 libras por saltarte esos confinamientos, entre comillas, ¿no? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que literalmente cogen, lo vemos aquí en las imágenes, ¿no? Fíjate cómo ponen esos especie de volardos, ¿no? Y cierran las calles para que no te pases de un barrio a otro. Y si quieres pasar de un barrio a otro en coche, ojo, te tienes que salir a una suerte de M30, una circunvalación, y entrar al otro barrio por fuera, que al final, poco útil, porque contaminas más y te lleva más tiempo. Y la única forma de desplazarse, pues en esta ciudad de 15 minutos que quieren hacer en Oxford, que ya están ejecutándola, es andando, en bicicleta o en transporte público. Todo por aquello de la emergencia climática que parece que justifica todo, ¿no? Ahora, pues la libertad para tú coger el coche y desplazarte libremente, pues no existe. Bien, esto es lo que consiste lo que estamos viendo en Reino Unido. Esto es lo que nosotros relatamos en El Gato al Agua hace 2 semanas. Ayer lo repetimos porque, claro, ha generado muchísima polémica. De hecho, la propia Rita Maestre compartió Rita Maestre, por cierto, vídeo. Que hay que felicitarla porque ha sido madre. Y felicitamos desde aquí a Rita Maestre porque hay que fomentar esa natalidad y espero que su formación, pues están muy contentos, ¿no? Lo decían en un tuit, que también pongan sobre la mesa medidas de apoyo a la natalidad que son muy necesarias con el invierno demográfico que tenemos y porque la vida es un valor, ¿no?, innegable, ¿no? Por eso le felicitamos a Rita Maestre, pero bueno, vamos a ver cómo empezó todo, ¿no? Vamos a ver ese tuit, por favor, de Rita Maestre, que se dirigió directamente a nosotros, ¿no? Diciendo: esto es una cámara oculta, lo que yo comentaba, ¿no? Porque realmente lo que yo comentaba era que ellos lo traían y que esto estaba pasando en el Reino Unido con datos, no me inventaba nada.
Y dice que sí, que al final el rato es muy bonito, ¿no? De ciudades sostenibles, cómodas, y nosotros hablamos de confinamiento y una especie de pesadilla de los Juegos del Hambre. Recordemos que la saga de los Juegos del Hambre se dividía no te puedes mover por distritos. En distritos y había pues, barreras para que no pasaras de un distrito a otro. Dice que vivimos en otro mundo. También nos ha dedicado unas palabras Carlos Moreno, que es el ideólogo de esta ciudad de 15 minutos, profesor de la Sorbona, lo ideó esto en 2015, y esto que ha pasado, que 2016, perdón, y lo ha adoptado como suyo el Foro Económico Mundial, y estas las ciudades que proponen el futuro, el Foro Económico Mundial, vamos, globalismo, y al final pues te encuentras que te traen el mismo plan, partidos que no tienen nada que ver, de diferentes países, es decir, que hay una agenda. Y él pues directamente nos llamaba monstruos, manipuladores, publicadores de fake news, etcétera, etcétera. Y repito, es la cultura de la cancelación. No te dicen, no, es que estás mintiendo porque esto y esto. No, simplemente, pues eso, fascista, manipulador, mentiroso, etcétera, etcétera. La cultura de la cancelación. Y incluso nos parafraseó, bueno, me parafraseó personalmente el Mónica García en la Asamblea de Madrid, que dijo lo siguiente. Proponen un sistema parecido al de los Juegos del Hambre, en el que la población no se desplace para reducir emisiones. La alerta climática lo justifica todo. Con esta introducción apocalíptica se resume la nueva cruzada paranoica de la derecha en contra de la iniciativa de las ciudades de los 15 minutos. Y que haya esta exhibición impúdica de paranoia, de conspiración y de bulos, pues nos hace estar todavía más motivados, y por eso nosotros hemos registrado una iniciativa, la iniciativa de la ciudad de los 15 minutos, para el pleno de la semana que viene. Bueno, Miguel, y es que encima, pues no estábamos diciendo tampoco mentira, hemos trasladado pues, la realidad de lo que ellos quieren proponer y en lo que podría acabar derivando. Efectivamente, cogemos esa idea de Carlos Moreno, que ha sido aplicada ya, por ejemplo, en el Reino Unido, y que ha pasado pues, que la única forma de conseguir esas ciudades de 15 minutos es restringiendo libertades, porque realmente es una utopía, como digo, ¿no? Pero bueno, hablarán de ello en el Congreso, en la Asamblea de Madrid la semana que viene. Veremos las posturas de los partidos. Vox ya dijo, le pregunté a Jorge Buxadé en la rueda de prensa, que aquello era una basura y que eso era restringir libertades y que no se podía hacer y no se debía hacer. Y bueno, también nos congratulamos, ¿no? Porque estamos marcando la agenda política desde el Toro Televisión. Es decir, que ponemos unos temas sobre la mesa y parte de esos temas pues, llegan también, en este caso, a la Asamblea de Madrid. Patricia Terol, no sé qué opináis vosotros de esas ciudades de 15 minutos, que al final es hacer de cada barrio de Madrid pues, que funcionen en sí mismos como otras ciudades más pequeñitas. Yo, si me permites, lo aproximo un momento al Corcón, porque esto afecta luego a todo el mundo y luego lo aterriza a Madrid. Mirad, ayer visité una zona que se llama el Ensanche Sur de Alcorcón, la avenida Martin Luther King, y un vecino me dice, oye, ¿te puedes venir a ver lo que está haciendo el gobierno del PSOE con Podemos con el carril bici? En una calzada con 2 carriles y una mediana más ancha que todo este plató, sin farolas en ningún sitio, habían consumido un carril completo en cada sentido para meter un carril bici que no utilizaba nadie. Mientras que se podía haber llevado por la mediana, donde no pasea nadie, y no habría obstaculizado la circulación de vehículos. Explicación del ayuntamiento, es que en Alcorcón tienen que circular menos coches. Traído a Madrid con su distribución de distritos, pues la misma historia. El enemigo es el coche. Y yo lo que digo, oiga, mira, lo aterrizo a mi mundo. Si alguien se cree que tenemos todo dinero para comprarnos un vehículo eléctrico, están muy equivocados. Y en segundo lugar, lecturas sobre los vehículos eléctricos, esto ya lo digo como ingeniero industrial. Con el mix energético que existe hoy en día, enchufar un coche eléctrico consumiendo electricidad para cargar la pila, la energía producida para cargar ese coche emite el mismo CO2 que un diésel de última generación. Fíjate. Eso en el mix energético hoy en día en España. ¿Que esto evolucionará? Probablemente. Pero hoy es una realidad, y esto te lo puede decir cualquier ingeniero que más o menos esté metido en temas energéticos, con el mix energético actual, las emisiones producidas por esa producción eléctrica para cargar la pila son equivalentes a un diésel de última generación. Y que además, Terol, tú lo sabrás porque eres ingeniero, ya sin meternos en el tema de los coches eléctricos, los coches de combustión tal y como lo conocemos, con todos estos planes que se están imponiendo, pues al final vemos como muchas zonas, como por ejemplo en Rivas, que también han puesto estos carriles bici, se están creando más atasco. Claro. Y cuando usas marchas cortas, paras, frenas, arrancas y otra vez... Se produce mayor número de emisiones, efectivamente. Yo, al final, mirad, esto de declarar enemigo porque sí, en todos lados porque sí,
al vehículo. Mire, que yo estoy de acuerdo que la sociedad tiene que evolucionar, que estoy de acuerdo que hay que utilizar cada vez una tecnología más limpia, pero la tecnología no se puede aplicar abruptamente y de golpe. Mira, esto ya fue un error que cometió Zapatero con el mix energético cuando metió las renovables sin que hubiera una tecnología desarrollada. Hoy en día hemos pagado en España prácticamente todo el desarrollo del know-how de cómo se produce la fotovoltaica o la eólica, pero especialmente la fotovoltaica. Hoy es mucho más barato poner un parque solar de lo que lo era en el 2004, en el 2005, en el 2006. España pagó ese coste de transición energética. Y aquí ahora resulta que ocurre lo mismo con el vehículo eléctrico. ¿Qué vamos a pagar nosotros también, o los españolitos de a pie, el coste energético, el coste de transición de una tecnología hacia otra, que a lo mejor es el futuro al 100%, que yo no digo que no, o a lo mejor es la pila de hidrógeno, ya veremos. Pero la realidad es que eso España habrá que hacerlo acompasado con una situación económica que, por cierto, no acompaña. Estamos en un crecimiento del 1,4%, donde ya sabemos que como España no crezca por encima del 2%, no generaremos empleo. Vamos a una crisis de cabeza. Hoy el gran debate, bueno, parte de un debate, ha sido las cifras de desempleo. La segunda tasa de desempleo juvenil de España, de Europa, la segunda tasa de desempleo femenino, el país que menos empleo crea. Oiga, somos el último país en recuperar el PIB nominal prepandemia. España tiene un problema, con lo cual a lo mejor no es el momento de provocar rupturas que mermen tanto dinero del bolsillo de los españoles. No, pero es que además este plan de ciudad de 15 minutos, el argumento que nos dan desde el partido, desde Rita Maestre, dicen que es para tener un colegio, un instituto, un supermercado o centros de salud y hospitales pues cerca del mismo barrio. Pero es que hay un estudio que ha hecho precisamente el diario El Confidencial que ya te dice que en todos los barrios de Madrid están todos esos servicios. Es decir, que este plan de 15 minutos, la idea central que nos proponen no es válida. Patricia. Aquí hay muchas cuestiones, voy a resumirlas. Por un lado, me sorprende mucho escuchar al señor Terol defender el vehículo. Terol, sí, he dicho Terol. Terol. Que terror doy, pero todavía no. Terol. Y puedes hacer todo el chacarrillo que quieras, que al final... No, pues se lo digo en plan simpático. Que estás defendiendo el vehículo, qué bonito, se nota que estamos ahora en campaña, pero resulta que vosotros, en comisión constantemente, que soy miembro también de la comisión de ODS, apoyáis la Agenda 2030, esa que viene a decirnos que no tendrás vehículo y serás feliz, no comerás carne y serás feliz, no tendrás nada y serás feliz. Y me sorprende escucharte hablar de esa defensa cuando de pronto lo relacionaba con ese Almeida de tu partido, el Partido Popular, que en 2019 había titulares donde decía que iba a eliminar Madrid Central, y ahí tenemos a un Almeida más cercano a la izquierda más radical, donde estamos viendo a ese Más Madrid hablar de restricción de derechos y libertades. Es un nuevo dislate ideológico y daba una cifra, Miguel hablaba de esos 5.500 millones que van a destinar a cercenar derechos y libertades, y ese dinero se podría destinar a mejorar la sanidad, a proteger el empleo, a fomentar las políticas de natalidad. Y hoy en el Congreso de los Diputados, Javier Ortega defendía una interpelación a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, porque precisamente solo Vox en todo momento ha mostrado una oposición frontal, ya no solo a este gobierno de la ruina y de la miseria, sino a esos burócratas europeos que quieren y que pretenden eliminar la venta de vehículos de combustión a partir del 2035. Todo esto es un dislate y vosotros sois cómplices en Bruselas y sois cómplices allí donde gobernáis, porque compráis eso de zonas de baja emisiones que hacen que los españoles de a pie, que no pueden permitirse el lujo de un vehículo eléctrico e híbrido, los españoles de a pie, que resulta que cada día se venden más vehículos de segunda mano y menos matriculaciones de vehículos nuevos, porque no se puede adquirir un vehículo nuevo, porque los españoles cada día son más pobres por las políticas de este gobierno. Vosotros sois cómplices, porque no tenéis la valentía de mostrar fortaleza y de defender la soberanía y nuestra nación. Y porque hay que recordaros constantemente que la industria en su conjunto y la industria de automoción en particular genera empleo de calidad. Más de 500.000 de empleos de manera directa e indirecta.
España ha sido un referente a nivel internacional y vosotros compráis sí o sí el estar en contra de los vehículos y de una industria que es esencial y clave para España. Por alusiones. Bueno, es que yo le escucho hablar a Patricia y supongo que es el argumentario contra el PP. Que decirte, yo soy... son vuestras declaraciones. Soy Antonio González Y Terol. lo que tú dices. Tú me hablas de Almeida, me hablas de Más Madrid, me hablas de Javier Ortega. Yo te podría hablar de Pedro Moreno, el candidato de Vox en el Ayuntamiento de Alcorcón, que se dedica a atacarme a mí. Tampoco entiendo muy bien la obsesión de Vox conmigo. No es atacarte a ti, es señalar vuestras políticas y vuestra incoherencia allí donde está cada uno de los vuestros. Patricia, por fin. Ya, pero me dices algo y te tengo que... Pues si tú no has parado de decírmelo, entonces Venga, te tendré que tomo nota interrumpir y yo después todo te el hago la rato. Eso es. réplica. Entonces, lo que yo digo es que no sé qué problema tiene Vox en general con el PP, porque yo creía que el enemigo común era el Partido Socialista y Podemos. Eso vaya por delante. Que, por cierto, para luego querer gobernar con el PP, creo que es una mala declaración de intenciones en pleno proceso electoral solo atacar al PP, porque de todo lo que has dicho creo que he tomado nota y al único que han nombrado solo un segundo ha sido a Más Madrid y al gobierno en términos genéricos. El resto ha sido con nombres y apellidos: Almeida, 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 el PP, el PP, el PP. Te podría decir hasta cuántas veces. Es preocupante, te lo digo de verdad y lo digo en este programa, que lo digo de vez en cuando, porque muchos compañeros tuyos saben perfectamente la manera de pensar que tengo y yo no me voy a meter con Vox, no voy a caer en tu error ni en tu provocación. Creo efectivamente que tenemos un problema en muchos sentidos, como digo, energético. Creo que deberíamos luchar por esa independencia energética. Creo que deberíamos apostar por las centrales nucleares. Creo que las renovables tienen que formar parte de ese mix energético, de la misma manera que creo que hay que hacer más sostenible el desarrollo tecnológico, insisto, hacia las renovables o hacia el vehículo eléctrico, que, insisto, puede ser el futuro con la pila de hidrógeno, probablemente más que con las baterías actuales, pero que el coste tecnológico no lo puede pagar solo un país ni el españolito de a pie. Y eso tienen que ser medidas progresivas. Fijar el 2035, a mí personalmente me parece un error. Me parece un error y aparte me parece hasta un deadline imposible e incumplible. Dicho esto, seguro que, como en tantos otros, yo he estado, quizá el hecho de haber estado en Bruselas y haber visto tantas veces cómo Bruselas pone un límite temporal por una cosa, cuando Ferrari a otros coches de alta gama sí se les va a dejar. Claro, y luego se termina prorrogando y prorrogando y prorrogando. Bueno, pues ellos ponen un deadline. Yo creo que ellos mismos saben que con el desarrollo tecnológico actual y sobre todo con el coste de un vehículo eléctrico, dejar de fabricar vehículos de combustión en 2035 es absolutamente imposible, ¿no? Dicho esto, yo creo que en eso hay que trabajar, puede ser el futuro, puede hacerse compatible, pero no podemos afectar y hacer que los ciudadanos sean los que paguen el pato. Devolvemos la pelota a Patricia y ya me voy contigo, Miguel. Alabas de es preocupante, y sí es muy preocupante. Yo no vengo aquí a atacarte a ti, pero sí a señalar las políticas del PP y vuestra incongruencia. Y me encantaría no tener que decírtelo. Y me encantaría hablar de un ejemplo de gobierno como es PP-Vox en Castilla y León, que gracias a Vox se ha reducido el desempleo. Pero resulta que vosotros, después escucho declaraciones de Cuca Gamarra, me siento más lejos de Vox que del PSOE. O escucho declaraciones o leo declaraciones de Feijóo, que también anda desorientado. Nosotros siempre hemos tendido la mano al PP porque entendemos que España necesita un gobierno que transmita confianza, credibilidad y que sepa hacer las cosas. Y eso solo va a ser posible con un gobierno Vox en su mayoría, pero si no tenemos la mayoría, evidentemente lo ideal para España sería un gobierno PP-Vox. Dicho esto, no venimos a atacar, pero sí a deciros la verdad y a señalar vuestras incongruencias, y eso a mí no me lo puedes echar en cara. Perdón, solo una cosa, incongruencias y PP 3 veces, PP y gracias a Vox una vez, Cuca Gamarra y Feijóo. Yo quiero decir que yo estoy contra Pedro Sánchez, lo digo para que no haya dudas, estoy contra Pedro Sánchez, estoy contra Yolanda Díaz, estoy contra Irene Montero, estoy contra Yone Belarra, estoy contra Pilar Alegría. Nunca voy a estar en contra, ni voy a decir ni de Vox ni de Santiago Abascal. No lo voy a decir y lo he repetido muchas veces en este programa. Creo, Patricia, de verdad, creo, no sé si tú o globalmente, pero hay un problema de interpretación. Porque para querernos tanto no paráis de nombrarnos en sentido negativo. Pues sabes que lo bueno, que llegará el momento en el que lo demostrarás cuando esa moción de censura se defienda en el Congreso de los Diputados y vosotros, Partido
Popular tendréis que posicionaros en contra de ese gobierno, de la ruina y de la miseria que nos llevó a estados de alarma inconstitucionales gracias a los recursos que Vox presentó, y vosotros ahí no estabais. Como tampoco estabais cuando hicimos un llamamiento a todos los españoles para que gritasen alto y claro: Gobierno, dimisión, Sánchez, vete ya, y no estuvisteis. Pero es que tampoco estuvisteis en la manifestación que organizó la sociedad civil, porque preferís ir a los Goyas que estar junto a millones de españoles que dicen alto y claro: Sánchez, dimisión, Sánchez, vete ya. Vale, 5 veces Partido Popular, 2 veces Sánchez, manifestación, ¿Por qué no te vas a lo Goya? importante? No, me voy a lo importante, que estáis obsesionados con el Partido Popular. Yo, sinceramente, bueno, no lo entiendo. No lo entiendo porque yo entiendo, fíjate, yo entiendo cuál es el fin que buscas, que dices tú, oye, pues si azuzo el árbol, alguna manzana del Partido Popular caerá hacia Vox. Yo, de verdad, es que no voy a decir una mala palabra de Vox, es que además creo que compartimos algunas cosas, en otras cosas no tenemos nada que ver, porque somos partidos diferentes, pero de verdad creo que hay obsesión, el enemigo Sánchez, el enemigo Sánchez, el enemigo Sánchez, y todo lo demás, desde mi punto de vista, es absolutamente accesorio. Podríamos hablar de Vox y de algunas políticas, pero es que yo no voy a perder un minuto en meterme con alguien con el que comparto un 70, un 75% de las cosas en las que pienso. Pienso pelearme todos los días con aquellos con los que no comparto ni el 0%, ni el 0,1%, que es Podemos, o ni el 5% como es el Partido Socialista. El enemigo Sánchez tiene toda la razón del mundo, pero resulta que después vosotros hacéis seguidismo de las políticas del Partido Socialista, porque recientemente se aprobó la ley trans y resulta que tenemos en Madrid, que tenéis el Partido Popular en Madrid, una ley trans que va en contra de los intereses de muchos padres que están muy preocupados, con lo cual tú dirás que el enemigo es Sánchez, claro que es el enemigo a batir, Sánchez y todos los enemigos de la nación, los filoterroristas, los separatistas, los independentistas, pero no hagáis seguidismo de las políticas del Partido Socialista, porque resulta que el PP de ahora va con 10 años de retraso del Partido Socialista. Vale. Vamos a dejarlo aquí porque... No puedo dejarlo, es decir, 2 veces PP, 1 Partido Socialista y además ahora PP de Ayuso, para que le quede claro a todos los telespectadores. Sí, la ley de para Patricia, para Vox, para Vox, Isabel Díaz Ayuso es una seguidista del socialismo. Para que veamos en la locura en la que estamos. O sea, Isabel Díaz Ayuso, para Patricia, es una seguidista de Sánchez. Esto es, de verdad, esto es lo que yo digo. ¿Entendéis que esto no puede seguir así? Y yo creo que los telespectadores lo entienden. ¿Entienden ustedes que esto no puede seguir así? Desde luego que no puede seguir así con un Partido Popular que es de rodilla. Otra vez, Partido Popular. Bueno, volviendo al tema que nos centraba, y ya para cerrar con Miguel, que os habéis ido por las ramas en el debate, al final este plan de 15 minutos, lo que decían algunos analistas, que sería un plan aplicable para ciudades que se están conformando, para un modelo territorial muy similar al que hay en Estados Unidos, y nada cercano a la imagen que tenemos de España, porque, por ejemplo, también, ¿qué haríamos cuando estamos hablando de desplazamientos por trabajo? Porque antes sí que era cierto que muchos españoles decíamos, pues, que quiero tener mi vivienda cerca de mi puesto de trabajo. Hoy en día eso ya no se hace. Y además de todo eso, también es importante señalar la movilidad de cuando se creen estas ciudades de 15 minutos. La movilidad va a ser muy buena dentro de ese barrio, pero para poder irnos al barrio que esté precisamente al lado va a ser todo mucho más complicado. Claro, eso es un poco lo que digo, utópico, ¿no? Porque al final el puesto de trabajo cada uno lo tiene donde puede. Es decir, tú no eliges, porque tú puedes tener a lo mejor un puesto de trabajo en una ciudad de las más caras de Madrid, en una parte de las más caras de Madrid, pero tú te tienes que ir a vivir en una ciudad dormitorio o tienes que vivir en otro barrio, ¿no? Por lo tanto, eso en el tema trabajo lo veo lo más complicado. Y sí, en cosas que se construyan nuevas, pues puede que se pueda conseguir esta ciudad de 15 minutos. Pero que digo, la única forma de conseguir que la gente no se desplace es con restricciones, y restricciones que afectan a la libertad, en este caso el derecho a la movilidad. Por lo tanto, vamos, no se debe hacer. Y lo que decimos es que la única forma en la que se ha hecho en el Reino Unido es así. De otra forma, parece que no. Y bueno, hubo una manifestación muy gorda en Oxford por este tema. Miles de personas, hubo incluso detenidos, porque la gente está diciendo, pero vamos a ver, ahora me vas a impedir moverme por mi propia ciudad con mi coche, cosa que no, vamos, un ataque a la libertad que no se puede consentir después de tantos que llevamos con el COVID y todo eso. Y voy a hacer un breve comentario de este debate que han tenido Patricia y Antonio.
Porque sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Antonio, con todo lo que has comentado, ¿no? Que si faltan cargadores, que si la tecnología del coche eléctrico no está muy desarrollada, que si al final se consume igual que un diésel, el precio que está por las nubes, ¿no? Que el coche a lo mejor más barato eléctrico, los Zoe que vemos, los Renault Zoe, por ejemplo, que vemos en los City, esos cuentan que es un coche pequeñito, sí. 30.000 euros de coche. Y claro, cuando el sueldo medio en España me parece que son 26.000, me parece. Y luego que se están dando muy pocas ayudas. Ahora mismo la única ayuda que hay es el plan MOVES, que son 2.500 euritos. Y ojo, porque tiene trampa. Porque como el coche lleve ya matriculado más de 9 meses, ya no te lo dan. Es decir, que el coche sigue siendo igual, sigue emitiendo menos porque tiene parte eléctrico, el híbrido, ¿no? Y aún así, pues no, con 9 meses ya no te lo dan. Es decir, que es una ayuda que expira rápido. Pero lo que digo, sí que es verdad lo que ha dicho Patricia, de que en este caso el Partido Popular en Madrid no solo no ha mantenido el Madrid Central iba a decir Carmeida, fíjate, de Carmena, sino que lo ha ampliado con el Madrid 360. Eso a mí, por ejemplo, me ha obligado, que yo me iba a comprar un coche normal, me he tenido que comprar un coche híbrido ya pensando en esto y me he tenido que gastar más dinero, ¿no? Pensando en que vivo en Madrid y por movimientos y por todo, me va a hacer falta un coche híbrido, que también es un poco engañabobos, porque al final de eléctrico tiene 50 kilómetros, el resto de gasolina, también te digo, y que hay muchísimos pocos cargadores, que a lo mejor habrá en Madrid, bueno, en lo que es Madrid Centro, en Castellana y demás, una veintena, poquísimos. Y eso, y que tanto estas restricciones de movilidad en el centro de las ciudades como lo que vemos de Más Madrid ahora, pues es un ataque, bueno, y por supuesto lo del Parlamento Europeo, que es lo peor que se puede hacer, es un ataque a una industria tan puntera como es la nuestra, ¿no? En el coche. Somos los segundos de Europa y los octavos del mundo en el sector automovilístico. Y bueno, también deberíamos decir que, porque claro, al final la producción que hacemos, la fabricación se hace en España, pero son de marcas, por ejemplo, Renault, ¿no? Por ejemplo, que fabrica en España, pero también en lo que son los componentes de los coches somos nosotros los que los hacemos. Es decir, que tenemos industrias punteras, tenemos multinacionales que hacen esos componentes y que eso es muchísimo trabajo, como has dicho muy bien, Patricia, y que se iría al garete si esto pasa. Por lo tanto, yo espero que para 2035 tengamos en España un gobierno fuerte que diga a la Comisión Europea, disculpen, pero esto de la venta de vehículos aquí no lo vamos a hacer porque es pegarnos un tiro en el pie y porque obviamente por autonomía, por precio, por cargadores y demás es, como bien has dicho Antonio antes, inviable. Entonces, a ver si el tema ecológico pues también el Partido Popular se lo plantea un poquito más viendo la realidad, ¿no? Que sí que está muy bien estar de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible y con lo que diga la Comisión Europea o la Unión Europea, pero también hay que pensar en este caso los intereses económicos y de nuestro país y bueno, las necesidades que tenemos, ¿no? La industria de la automoción en su conjunto está muy preocupada, sí. Porque aunque al principio sí aceptaban las imposiciones de Bruselas, ya no se cortan. Ya claro, no. Ahora están empezando a ver, y nos llamaban locos en las primeras reuniones, cuando en el 2019 nos decían locos, es que viene de Bruselas, pero efectivamente es un tiro en el pie, porque de las emisiones mundiales de CO2, España solo emite el 0,8%. Penalizamos nuestra industria y, sin embargo, China es el gigante asiático 30%, que más daño nos está haciendo. Y viendo cómo ataca a toda la cadena de valor de la automoción, ya no solo fabricantes, sino componentes, hacen falta políticas que sí que apoyen a esta industria, que hasta ahora no ha tenido el apoyo, porque ese PERTE del que la ministra tanto ha hablado ha sido un fracaso, porque esas ayudas no han llegado. Y cuando te hablan de la importancia de la descarbonización, claro que es importante, pero es que resulta que hay un dato. España lidera el parque automovilístico más antiguo de Europa, sí. Que eso supone más contaminación y más peligro en cuanto a la seguridad vial. Total. Apliquemos políticas que sí que incentiven adquirir un nuevo vehículo, con lo cual garantizaremos la seguridad vial para nuestros compatriotas y con lo cual ayudaremos a nuestra industria y con ello también conseguiremos poner nuestro granito de arena para descarbonizar. ¿Y qué nos planteamos? ¿Qué modelo de movilidad quiere este gobierno y quiere Europa? ¿Una movilidad sin coches? ¿Eso es lo que pretenden? O como decían uno que ahora que está... No, ahora los coches los fabricamos aquí, pero ya los vendemos en África. Esto es un dislate. Y está claro que sí o sí políticas que beneficien la industria de la automoción. Y de aquí nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa de publicidad, 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta. No se marchen. Carlos, lo primero que tengo que decirte es absuelto. Es una sensación de satisfacción, pero en ningún caso se puede estar contento.
No puedo estar contento porque, claro, desde que se me enunció injustamente hace 1 año y medio, pues he sufrido un calvario. ¿Quién va a reparar ese daño a mi madre y a mi hermana? Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que son mujeres de segunda? ¿Son mujeres de tercera? Porque ellas, sobre todo ellas, o sea, mi madre y mi hermana, lo han pasado francamente mal. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 8 minutos de las 12:30 y saludamos ahora a nuestra mesa a José María Liu, que es embajador de Taiwán y también un antiguo conocido para muchos de los que nos están viendo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Bueno, cuéntanos, ¿en qué situación se encuentran ahora las relaciones a través del estrecho de Taiwán después de todos esos momentos de tensión vividos en los últimos años? Perfecto. En todo el año 2022 en Taiwán registramos un total de 3.445 incursiones de aviones militares chinos a Taiwán. China inició maniobras militares con fuego real en torno a Taiwán, utilizando como pretexto la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el pasado mes de agosto de 2022. Y como consecuencia de la visita de Pelosi, los aviones militares chinos comenzaron a cruzar la línea media del estrecho de Taiwán. Con ello, China está tratando de convertir esta situación en habitual y establecer una nueva normalidad que supone un cambio unilateral de status quo en el estrecho de Taiwán y, en definitiva, un desafío a orden internacional. El consenso del pueblo de Taiwán es que los taiwaneses no podemos hacer cesiones en la soberanía territorial, la democracia y la independencia y que el conflicto militar no es una opción para ambos lados del estrecho de Taiwán. Nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha dicho que nosotros estamos dispuestos a trabajar con China, siempre bajo los principios de racionalidad, igualdad y respeto mutuo para encontrar una solución aceptable para ambas partes que mantenga la paz y la seguridad en el estrecho de Taiwán. ¿Cree que el enfrentamiento entre China y Estados Unidos después de esos incidentes por los globos va a complicar la situación internacional? ¿Cómo puede afectar a Taiwán? Según el gobierno de Estados Unidos, el incidente de globo espía que ha penetrado en el espacio aéreo de Estados Unidos ha sido un presunto intento de captar comunicaciones de inteligencia y de violar su soberanía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha manifestado que el hecho es que China está involucrada en esta acción irresponsable, una violación de soberanía de Estados Unidos y de su integridad territorial y de derecho internacional. Desde nuestro gobierno creemos que estos casos no deben ser tolerados por la comunidad internacional y que el régimen comunista chino debe cesar de inmediato las conductas de este tipo que causan inestabilidad global. Taiwán ha sido además ejemplo de solidaridad durante la COVID-19, pero también ahora con los terremotos de Turquía y Siria. Sin embargo, ¿la comunidad internacional reconoce esa labor como se merece? En efecto, durante los peores momentos de la COVID-19 hemos sido siempre de solidaridad, hemos sido ejemplo de solidaridad cumpliendo con nuestros lemas de Taiwán puede ayudar y Taiwán está ayudando. Y ahora, tras el terremoto de Turquía y Siria, el gobierno de Taiwán ha hecho una donación de $2 millones estadounidenses, ha enviado 2 equipos de rescate y el Ministerio de Salud y Bienestar ha abierto una cuenta para que el pueblo de Taiwán haga sus donaciones, en la que se han recaudado más de, digamos, ¿no? O sea, 33 millones solamente durante 15 días de dólares estadounidenses. Por suerte, en Taiwán contamos con un cada vez más sólido apoyo internacional, como día a día nos demuestran nuestros países aliados y de ideas afines, de manera muy especial los Estados Unidos y la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha mostrado siempre un claro y rotundo apoyo a Taiwán hasta el punto de haber aprobado en los 2 últimos años, 2021-2022, un total de 25 resoluciones favorables a Taiwán. Y en enero de este año ha aprobado 2 resoluciones más en las que condena las continuas provocaciones militares de China contra Taiwán y pide que las disputas
entre Taiwán y China se resuelvan mediante un diálogo pacífico y sin precondiciones. ¿Confía, por tanto, en obtener un mayor apoyo para participar en organismos internacionales? Las presiones de China para impedirnos para participar en organismos internacionales son una muestra más de la expansión hegemónica que China quiere imponer sobre la comunidad internacional y de que cada vez es más necesario pararle los pies al régimen de Pekín. La contribución de Taiwán a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, que celebra su asamblea el próximo mes de mayo, no debería ser puesta en duda. Y sin embargo, la razón por la que Taiwán permanece excluido de la OMS es únicamente política, y es porque China se opone a ello. Pese a que Taiwán donó en 2020 un total de 54 millones de mascarillas quirúrgicas a más de 80 países, medio millón de los cuales fueron destinadas a España, con prioridad para el personal sanitario, primera línea de combate contra la COVID-19. Si Taiwán queda excluido, la OMS mostraría una total indiferencia con el derecho a la salud de los 23,5 millones de taiwaneses. En la actualidad y también desde el punto de vista político, ¿cómo son las relaciones entre España y Taiwán? El 6 de octubre del año pasado, 2022, recibimos por vez primera el apoyo explícito del Congreso de los Diputados de España, mediante la aprobación de una proposición no de ley en la que el Congreso subraya su oposición a cualquier acción unilateral que socave el status quo en el estrecho de Taiwán y reitera que la relación entre China y Taiwán debe desarrollarse de manera constructiva mediante diálogo sin coacción y en base a la voluntad de la ciudadanía. Esta declaración constituye un valioso hito en las relaciones entre España y Taiwán, y de que nos sentimos muy satisfechos y agradecidos. Además, una delegación de 6 diputados del Congreso Nacional de España visitó Taiwán de 10 a 14 de enero pasado, con el objetivo de profundizar los lazos bilaterales y ampliar el intercambio parlamentario. Con el Poder Ejecutivo hay contactos, pero queremos que sean más fluidos y con funcionarios de más alto rango. Aunque no tenemos relaciones diplomáticas, queremos fortalecer más las relaciones sustanciales en busca de beneficio mutuo porque hay muchos asuntos que afectan a españoles en Taiwán y a taiwaneses en España. Y esto desde el punto de vista político, pero ¿y desde el punto de vista comercial? El comercio bilateral entre España y Taiwán fue en 2021, cerca de 2.500 millones de dólares estadounidenses, con un crecimiento de 39% con respecto al año anterior. Y según la previsión de 2022, estaremos cerca de los 2.700 millones de dólares estadounidenses, lo que supondrá un crecimiento de 8%. Seguiremos manteniendo un superávit favorable a Taiwán de más de 800 millones de dólares y tratamos de equilibrar la balanza incentivando y aumentando las exportaciones desde España a Taiwán, sobre todo del sector agroalimentario. En los últimos años, por ejemplo, hemos estado trabajando intensamente para exportar a Taiwán los productos estrella procedentes de España, como primero, carne de cerdo, de la que España ya es nuestro principal proveedor mundial. Segundo, el aceite de oliva, nuestro segundo proveedor mundial. Y el vino, nuestro sexto proveedor mundial. Pues José María Liu, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ava. Muchas gracias a usted. Un placer. Y muchas gracias a todos. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad porque además un día como hoy le volvemos a hablar de los chocolates de Matías López. Los legendarios chocolates Matías López que, como saben, se ofrecen en 4 sabores. Negro con leche, tostado y capricho en 2 formatos, 72 gramos y 20 joyas. Ediciones limitadas y numeradas, un máximo de 2.000 unidades como los vinos Gran Reserva de cosechas extraordinarias. Un espesor de 3,5 milímetros porque se disuelven en la boca sin masticar por su espesor. Disculpen, además se atemperan, vibran, moldean y estuchan a mano. Son artesanales, coleccionables y el estuche y el tarjetón que llevan dentro tienen siempre el mismo número de edición a la que pertenece esa tableta. Una tableta que cada una de ellas es única y nunca habrá 2 estuches o 2 tarjetas iguales. Así que nos vamos rápidamente a pausa de publicidad para probar estos chocolates de Matías López. Enseguida volvemos.
Seguimos en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Todavía tenemos que contarles muchas cosas. De hecho, no hemos todavía visto lo que ha ocurrido en la sesión de control al Gobierno esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y también en unos minutos conocerán todos ustedes el caso de Esther, una enferma de cáncer que no puede entrar en la M30. Y volveremos a hablar, por supuesto, de la movilidad en Madrid. Antes, saludamos a Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Ana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Nosotros vamos a hablar de la Generalidad de Cataluña porque a través del Departamento de Igualdad pagó 18.000 euros por un calendario de Adviento feminista. Como lo oyen. Así lo anunciaron a bombo y platillo en sus redes sociales, en la cuenta oficial del Departamento de Igualdad en el mes de diciembre de la siguiente forma. En Navidad, quien nada estrena, nadie vale. Empieza diciembre e iniciamos el calendario de Adviento que no encontrarás en ninguna tienda, pero que hace falta en todos los hogares. ¿Lo estrenas con nosotros? El proyecto fue diseñado por Travi Andrés a través de un contrato menor. El calendario fue publicado en la página web de la Generalidad. Se presentó como el calendario de Adviento de las cosas obvias y desde el día 1 hasta el día 24 se podían leer las siguientes reivindicaciones. Vamos a ver algunos ejemplos. El día 2, en Navidad, si es sexista, no es un regalo. El día 6, que ahora verán, regala copas menstruales. El día 9 hablaba de los colores. Los colores no tienen género, los juguetes tampoco. El día 21, una Navidad feminista es una Navidad libre de estereotipos. O el del día 24, elige cómo vestirte y con quién desvestirte. Y hemos podido conocer el presupuesto de este contrato menor, vuelvo a decir, gracias a una pregunta que hicieron desde el Grupo Parlamentario Vox a la Generalidad de Cataluña, que le preguntaban exactamente cuánto había costado, y entonces le contestaron que esa cantidad de 18.000 euros, porque recordemos que con la nueva ley de contratos menores, que aquí a mí me gusta siempre recordarlo, no hace falta hacer esa licitación pública para aquellos contratos de hasta 40.000 euros o de 15.000 si estamos hablando en el caso de suministros o servicios. ¿Qué ocurre? Que en ese valor estimado no incluyen el IVA. Y eso viene en el artículo 101 de la Ley de Contratos de Seguros. Claro. Y además, en estos contratos sí que hay que incluir en el expediente un informe del órgano de contratación en el que indica por qué se está celebrando ese contrato. Pero para aquellos contratos que son menores de 5.000 euros, sin incluir el IVA, y que se pagan por el sistema de anticipo de caja fijo, que si luego no lo saben lo contamos, entonces no hace falta. No hace falta ni ese expediente ni que tampoco la Administración lo publique. En este caso eran 18.000 euros, pero como muchas veces vemos que en la transparencia ponen años anteriores, es decir, siempre están como a años vencidos, en el año 2020 se aparecen, 2021 en algunas, 2022 y ahí ves alguna administración en la que sí aparecen esos extractos de gastos, pero en las de este año imposible. A estas grandes mentes pensantes habría que explicarles lo que es el Adviento, porque no tiene nada ni de feminista, este mensaje no entra para nada aquí, que además es cuando nos preparamos para ese nacimiento de Jesús, y aparte de todo esto, de la cantidad de dinero que se gasta, de esos 18.000 euros, que al final, si lo comparamos con otros contratos, tampoco es una cantidad tan alta, pero en la situación económica que vimos, lo cierto es que no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno, y desde aquí sí que quiero enviarle un abrazo a los compañeros que hacen una labor extraordinaria en su batalla frente a los separatistas, golpistas y todo lo demás que gobierna allí la Generalidad. Son 18.000 euros, pero es que resulta que es dinero del contribuyente. Sí, que pagamos para todos. Dislates vestidos de ideología y sectarismo que no se debe permitir, y que cada céntimo mal gastado debe ser denunciado. Y me parece muy bien que le deis visibilidad a estos 18.000 euros como a los 573 millones del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, porque igual de grave es. Y estaba viendo el diseño y me recuerda mucho al diseño de los ODS y de la Agenda 2030, porque parece que está relacionado también como si fuese con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que intentan vendernos. Así que, una vez más, manipulación y estamos hablando del Adviento, como tú decías, es la venida de Jesús. Vamos a respetar, ¿no?, también a los cristianos y no vamos a permitir de ninguna manera que nuestro dinero público se malgaste y vaya en contra de algo tan importante para muchos cristianos como es el Adviento, y que hoy, por ejemplo, empezamos la Cuaresma. Así que además siempre es contra los cristianos, contra los musulmanes, ya te digo yo que no se les ocurre. Es que tenemos una meterse, Barcelona muy islamizada, que en esa batalla también estamos los de Vox luchando muy mucho. No, es que me parece una broma, ¿no? Por escribir 24 frasecitas, 18.000 euros. Yo lo firmaba, ¿eh? Pues ahora mismo, si yo me dedico aquí 15 minutos, menos que lo de las ciudades, 15 minutillos, seguro que no te lo permite. 18.000 euritos, no estaría nada mal, ¿eh? Menudo despilfarro, de verdad, las administraciones públicas, en este caso la Generalidad catalana.
Y luego también lo que ha comentado un poco Patricia, ¿no? Que si Adviento feminista, que si bautizos laicos, ¿no? Que decían, ¿por qué se quieren apropiar de todas las palabras que son, bueno, al final de la tradición cristiana, ¿no? De Europa, ¿no? Y cómo lo quieren todo convertir y hacerlo suyo, ¿no? Pero, en fin, que hay que hacer unas auditorías en todas las administraciones, porque se puede recortar una cantidad de gasto superfluo, innecesario y en bobadas, que si se aplicaran otras cosas, por ejemplo, como lo que está pasando en la sanidad, ¿no? Que si faltan médicos, que si los médicos cobran poco y demás, pues eso solucionaría problemas que realmente son mucho más graves en vez de tirar el dinero, que es lo que se está haciendo. Ayer lo contábamos, cómo había incrementado para este año en los presupuestos generales del Estado para la Generalidad, que le habían destinado a la Generalidad de Cataluña, ese 27% para el Ministerio de Igualdad, que se traducían en 25 millones de euros, al final para llevar a cabo todas estas políticas y acciones. Y además indicaban que era el mayor gasto previsto que se había hecho de la historia para Cataluña era este año con los presupuestos. Estábamos hablando de 41.000 millones de euros, o sea, 4.000 más que el año pasado. Bueno, yo es que creo que es grosero. Primero que se intente suplantar algo que es vinculado a la religión católica con el feminismo para intentar nuevamente esa labor de reingeniería social que tanto le gusta a la izquierda, a los independentistas de izquierda, que ya es una doble vuelta o doble pirueta que dan en Cataluña, y sobre todo en una comunidad autónoma al margen de las ideologías que ha tenido que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, a la que estamos pagando entre todos los españoles sus dispendios y sus malgastares, a cuyos líderes independentistas el Tribunal de Cuentas por instrucciones termina perdonando dineros que han malversado para dar un golpe de Estado, y ahora nos encontramos circos como estos. ¿De verdad los catalanes creen que este es el mejor gobierno? ¿El que se gasta 18.000 euros en un calendario de Adviento feminista? ¿El que necesita insultar a parte de su propia sociedad para parecer más progres? ¿El que necesita hacer estas cosas para comprar los votos, me imagino, de alguna asociación o algún colectivo que escribiendo 40 frases recibe 18.000 euros cuando un periodista tiene que escribir artículos todos los días para ganar 1.000 euros al mes? Es que es un insulto a la inteligencia. Entonces yo, sinceramente, me parece grotesco, me parece terrible, me parece dantesco. Y sobre todo, ya el insulto una y otra vez a los católicos, porque hoy sacamos esto, para acordaros el Padre Nuestro no católico de aquella obra de teatro de Colau financiada, si es que lo vivimos todos los días. Lo que decía alguien en la mesa, a ver si se atreven con los musulmanes. Y además, dos lecturas más sobre esta cuestión, ¿no? La primera, que esos 18.000 euros son el 70% de lo que un español medio gana a día de hoy en España. Es decir, que es casi el salario que se corresponde con lo que un español durante 8 meses al año va día a día a trabajar. Eso por un lado. Y por otro, al final de este tipo de cuestiones nos enteramos, pues bien porque grupos parlamentarios, muchas veces Vox, que esto en honor a la verdad es el que más preguntas plantea diariamente en el Congreso de los Diputados, hace este tipo de preguntas para conocer este tipo de información, o bien porque los periodistas, en la labor de nuestro trabajo, preguntamos al Consejo de Transparencia. Si no, no hay forma de saberlo. Por cierto, esta ley de contratos del sector público, que si no me equivoco, la última vez que se modificó fue precisamente durante la vigencia del gobierno anterior al que tenemos ahora, y se eliminó lo que nos ha contado Ana de la publicidad de este tipo de contratos. Bueno, pues a lo mejor es momento de plantearse, en un momento de tanta necesidad como están viviendo los españoles, si no hay que volver a esos principios de lo que la ley denominaba, si mal no recuerdo, de publicidad activa, ¿no? En virtud de los cuales se conozca bueno, pues el contenido y sobre todo la cuantía, por menor que sea, que para un español, repito, es el 70% de lo que gana durante todo un año. Si me lo permites, sí, claro. En relación a lo que comentaba Patricia, es cierto que nosotros, y lo que comentaban al principio con el dato tan interesante, es cierto que nuestros presupuestos generales del Estado ha incrementado la partida para Cataluña, lo que pone en evidencia que este gobierno premia a las regiones que son desleales con España y castiga a las leales a España. Y lo que comentaba Patricia del grupo parlamentario Vox, nosotros en los presupuestos generales del Estado enmienda la totalidad porque tenemos una oposición frontal a este gobierno. Pero creedme el trabajo que hacemos los diputados mirando partida por partida a dónde va cada céntimo, porque es nuestra responsabilidad precisamente señalar el malgasto, el despilfarro, y al final se pone en evidencia lo que siempre defendemos. Son necesarios unos presupuestos en base cero,
para eliminar gastos superfluos que se mantienen en el tiempo y que al final nos llevan a no solo este despilfarro en tema ideológico, sino a una carencia en infraestructura que al final llega un momento, yo que también trabajo con la Comisión de Transporte y la Agenda Urbana, que dices, estás viendo a políticos cortacintas, porque no hay una visión de país que diga vamos a afrontar estas obras para arreglar este tramo, para apostar por una infraestructura ferroviaria potente y en ese sentido es verdad que el compromiso total, porque fíjate España cómo está y gracias a vosotros por denunciar ese despilfarro, que ese dinero que cuesta mucho ganar y que muchos españoles no tienen. Ana, y nos traes otra noticia más desde el manicomio. Sí, nos tenemos que ir al bar de Alicante, que se ha hecho súper famoso, pero no por sus platos de comida, sino por sus cucarachas. Varios vídeos se han difundido como la pólvora por internet, como este que ven en pantalla, donde se puede ver perfectamente cómo varias cucarachas campan a sus anchas por la encimera y encima de una bandeja llena de comida. Los vídeos fueron publicados por una trabajadora del local, ahora ex trabajadora porque fue despedida inmediatamente después de que el dueño, Pedro Arconada, se enterase de la existencia de esas imágenes. La ex trabajadora explicaba en sus vídeos que el dueño sabía la situación y que nunca quiso ponerle remedio. Pedro Arconada se ha pronunciado sobre las virales imágenes, asegurando que fueron grabadas casualmente el mismo día en que fumigaron. Confesaba en Radio Alicante lo siguiente, que los bichitos estaban más alterados y se movían más por esa desinfectación y lejos de reconocer la falta de higiene, acusaba a su ex empleada de manipular y mover las cosas. Para terminar de justificarse, añadió que en todos los sitios cuecen habas. Tremendo. Yo las imágenes... No, desde luego, en todos los sitios se cuecen habas, pero en el suyo todavía más. Yo he tenido que verlo un poco así a lo lejos porque decía, es que solo de pensarlo me da un repelús. Luego ella publicó un comunicado con lo que yo he dicho en relación a que había intentado, que le habían despedido el puesto de trabajo después de que se hicieran virales esas imágenes, indicando que no tenía ni carta de despido y lo que hacía era recomendar a la gente y agradecerle que nunca fueran a este bar y que lo compartieran con sus seres queridos. Y me sorprende sobre todo por el tema de cómo está la normativa de seguridad alimentaria en España. Es bastante rigurosa y las sanciones pueden estar entre los 300, 3.000 euros las más leves hasta los 600.000 euros. Que luego, si queréis, entramos un poco más en profundidad, pero quiero saber qué os parece antes. Me sorprende bastante porque al final, a ver, todos hemos tenido la casa en verano abierta, se nos han metido bichitos, algún insecto hemos tenido que pelear con él, pero otra cosa es cuando estamos hablando de un restaurante o de un bar al que vamos a que nos ofrezcan una tapa o incluso a comer y nos encontramos con esas imágenes. De hecho, no sé si os acordáis de que se están haciendo como muchos programas y diferentes formatos sobre cómo son las cocinas de muchos de esos restaurantes y da miedo verlas. Es que las sanciones van en función del tipo de alimento y el riesgo que puede provocar, es decir, si es carne roja o si es algo, carne fresca, perdón, leche, de lo que pueda producir como los huevos, y luego del daño que pueda producir a la persona. O sea, las infracciones van en función del riesgo y de lo que puedas provocar. Las cucarachas portan muchísimas bacterias y un montón de enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, como la salmonela, que puede ser incluso hasta mortal. La salmonela puede provocar desde dolores de cabeza, malestar, náuseas, hasta incluso en graves casos la muerte. Luego listeria, por ejemplo, la listerosis también da dolor de cabeza, convulsiones, diarrea y la Escherichia coli, que provoca también muchísimas enfermedades con respecto al estómago. Bueno, ahora como desde la Unión Europea ya se recomienda que comamos insectos, igual este hombre ya se lo tomó en serio. Es el más ecologista de todos, claro. El más afectado, ¿no?, por ese Foro Económico Mundial. Yo puedo decir una cosilla, claro, que está fenomenal que lo denunciemos, pero nuestro apoyo a todos los hosteleros de España, claro, que los pobres lo han pasado muy mal con esa restricción a la movilidad y prohibiciones y que tenemos que defender sí o sí esa España de bares, que hace un gran trabajo, que hay mucho autónomo, que hay mucha familia que vive gracias a su barecito, que lo están pasando fatal con la subida de la factura de la luz, con la subida de la cesta de la compra, así que denunciamos a los malos, pero sí que apoyamos a todos los buenos, que son muy muchos. Aquí en Crónica siempre sacamos las excentricidades que pueden ocurrir dentro de lo que es la vida normal, pero la vida cotidiana más que normal, y sobre todo porque lo que le puede ocurrir a este señor es justamente eso, que le cierren el local de forma temporal o hasta 5 años si consideran que la infracción es muy grave. Así que yo recomiendo a todo el mundo que intente, dentro de lo posible, sí, totalmente. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de manicomio. Mañana nos cuentas más. Vamos con más asuntos, pero antes van a conocer todos ustedes primero el caso y luego la saludamos en nuestra mesa, el caso de Esther.
Esther, 40 años, residente en la localidad madrileña de Fuente el Saz, trasplantada de médula y hace justo 2 años le fue detectado un linfoma de Hodgkin. Está a punto de concluir sus sesiones de radioterapia en el Hospital La Princesa de la capital y aún no ha podido tener cita con el Tribunal de la Seguridad Social, con cuya declaración de discapacidad hubiera podido aparcar cada día que ha estado bajando a Madrid a darse el tratamiento para combatir el cáncer. El Madrid 360, aprobado por Martínez Almeida, y la larga lista de espera de la sanidad pública se erigen como principales culpables. Pedí la cita en el mes de agosto y a día de hoy aún no he pasado por el tribunal y van para 7 meses. Así que imagínate una persona que tiene que venir a tratamiento cada día, lo que supone, y más ahora con todas las restricciones añadidas que hay de movilidad. En los momentos en los que yo puedo conducir, me traigo yo mi coche que tiene etiqueta B. En caso de que hubiera un escenario 4, pues yo tampoco podría entrar. A la larga lista del Tribunal de la Seguridad Social se une el tiempo en que se determina el grado de discapacidad, la presentación del certificado en el consistorio y la espera hasta que por fin se recibe la tarjeta de movilidad que, según Esther, en algunos ayuntamientos se puede demorar hasta meses. Nos vamos a que una persona que a día de hoy le diagnostican cáncer, para poder tramitar cualquier cuestión con respecto a la movilidad, se puede ir a más de un año, año y medio. Cuando empieza estos trámites no sabe si va a estar viva realmente cuando le concedan esa tarjeta de movilidad. Una preocupación que comparten cientos de miles de españoles, pues según la Sociedad Española de Oncología Médica, solo este 2023 se espera diagnosticar cáncer a más de 279.000 ciudadanos, una cifra que podría alcanzar los 341.000 en 2040 y que afecta sobre todo al colon y recto, las mamas, el pulmón, la próstata y a la vejiga urinaria. El cáncer mató el año pasado a más de 300 personas al día en España y se espera que se pase de una mortalidad anual de más de 100.000 personas a más de 159.000 en 2040, siendo la primera causa de muerte entre los hombres y la segunda entre las mujeres. Si el cáncer mata a tantos compatriotas, ¿por qué el Estado no invierte en su investigación en la cuantía que debiera? De hecho, España es el país que menos PIB invierte en investigación del cáncer, en contraposición con el resto de estados europeos. Yo he podido salvar mi vida pues porque es un cáncer que gracias a la ciencia está muy investigado, y la investigación en España mayoritariamente está financiada por la filantropía, es decir, por fundaciones privadas, por gente que lo ha padecido en sus familiares y ha perdido a sus familiares, y entonces deciden dar un paso adelante para que haya más investigación. Aunque según la ministra de Ciencia e Innovación, España ha invertido entre 2018 y 2022 más de 480 millones de euros en investigación, el último informe de la OCDE sobre los perfiles nacionales de cáncer resalta cómo solo 2 provincias disponen de más de 10 centros de radioterapia, pues el 70% apenas llega a 1, 2 o 3 y más del 12% ni de uno solo de estos centros. El mismo estudio denuncia entre los aspectos a mejorar factores de riesgo como el tabaquismo o la obesidad, que afectan más a quienes menos ingresan o menos nivel de estudios tiene. De hecho, a los programas de cribado de cáncer de mama tuvieron un 18% más de acceso las españolas con mayores ingresos, y por eso son muy notables las diferencias entre las comunidades autónomas. Tenemos un problema a la hora de, por ejemplo, hacerse pruebas diagnósticas, como puede ser en un PET-TAC. La Princesa, que es el hospital que me corresponde a mí, no tiene máquina de PET-TAC. Nos derivan a Gregorio Marañón y eso deriva de 5 a 8 semanas de espera. En un paciente de cáncer te puede suponer una diferencia entre la vida y la muerte cuando te están diagnosticando el cáncer. Como explica esta valiente que está a punto de superar una enfermedad a la que se enfrentan cientos de miles de españoles. Entonces yo creo que sí que habría que tener un poco de conciencia social y sobre todo conciencia política de que hay que estar a lo importante, y lo importante son las vidas de los ciudadanos. Y como les decíamos hace apenas unos minutos, tenemos hoy aquí con nosotros a Esther. Muy buenas tardes. Antes de nada, agradecerte mucho que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, no sé si has tenido algún problema para poder venir aquí hasta la tele por ese plan de Almeida. No, bueno, yo en concreto no, porque afortunadamente mi coche sí tiene etiqueta. Claro, el problema está cuando es tu hermana la que tiene que llevarte, ¿no? Sí, efectivamente. Es que, por ejemplo, durante el año 2021-2022, que es cuando yo he estado muy, muy malita,
pues es que ha sido mi hermana la que se ha encargado de llevarme a urgencias cuando lo he necesitado, si he necesitado ir a quimios, entonces claro, su coche no tiene etiqueta. Y ahora nos encontramos pues que si yo me pongo enferma y necesitamos ir a urgencias, pues si mi madre se queda con el niño, mi padre está fuera trabajando y es mi hermana quien me tiene que llevar al hospital, pues ¿cómo lo hacemos? Porque su coche no tiene etiqueta. Entonces es que es una discriminación absoluta hacia la gente que no tiene medios económicos para poder gastarse 30 o 40.000 euros en un coche nuevo o un coche eléctrico. Y a día de hoy todavía no has conseguido esa cita para poder ir con ese coche, ¿no? Lo comentábamos en el reportaje precisamente. Claro, es que el problema está en que luego te piden una tarjeta de movilidad, ¿vale? Que es la famosa tarjeta azul, pero es que se demora muchísimo los plazos, o sea, es que igual nos vamos a 1 año y pico hasta que consigues tener esa tarjeta, porque pasas por otro tribunal paralelo, o sea, ya no es el de la incapacidad, es el de la discapacidad. Y entonces, pues, yo llevo desde el mes desde agosto con la cita solicitada. Ayer recibí la carta y me verán en el mes de marzo, o sea, que nos vamos a 8 meses, creo que son. Entonces, claro, son 8 meses cuando me verá el tribunal, luego me tienen que dar el certificado y después yo con ese certificado me tengo que ir a mi ayuntamiento a solicitar lo que sería esa tarjeta de movilidad. O sea que 1 año no hay quien te lo quite. No hay quien te lo quite al final ese tiempo. Y mi ayuntamiento es más pequeñito. Quiere decir, en ayuntamientos que son más grandes pues puede demorarse más porque tengo entendido que es así. Entonces, claro, una persona que tiene cáncer o que se le detecta una enfermedad en la que va a necesitar estar recurrentemente yendo a un centro hospitalario, no puede estar dedicando su tiempo, sus energías a la burocracia. Es que ese es el problema. O sea, se centra única y exclusivamente en sobrevivir. Es que ni siquiera sabe si va a estar vivo cuando le concedan este tipo de ayudas o de prestaciones. Este es tu caso, Esther, que lo has estado denunciando en las redes sociales y ahí te ha escrito muchísima gente de fuera de Madrid que les pasa exactamente lo mismo también, ¿no? Sí, bueno, hubo un caso que a mí me dejó un poco tocada porque era un papá de Asturias que me escribió para decirme que hace unos años, cuando gobernaba Carmena, precisamente, no sé si os acordaréis, que se hacía distinción por matrículas. Sí. O sea, los días tal van las matrículas pares y los días siguientes iban las impares. Y claro, él escribió porque su hijo se trataba en el Niño Jesús y es porque le tenían que quitar medio pulmón. Entonces, claro, él escribió preocupado para decir, oiga, miren, es que yo tengo esta situación en mi casa. Y el ayuntamiento le escribió para decirle que es que no había ninguna excepción. ¿Hay derecho a esto? Es que esa es mi pregunta. O sea, ¿los políticos de verdad estamos en una situación de que nos hemos dejado en algún sitio la humanidad? O sea, yo al final lo que pienso es que los políticos están para dar servicio público. Y es para eso para los que los ciudadanos los eligen. Entonces, se trata de facilitar la vida entre todos, ¿no? Y al final es que esto no va de partidos ni va de ideologías, porque te da igual una Carmena que una Almeida al final. O sea, es que esto se trata de que hay cosas que viene una enfermedad y a ti no te pregunta, oye, ¿tú a qué partido votas? No. Esto va de derechos que son humanos y que todos tendrían que estar a una en cuestiones que son de lógica y de sentido común. Además, Esther, has podido conocer de primera mano cómo está el sistema sanitario en España y ese tratamiento precisamente contra el cáncer. ¿Qué sería lo primero que le dirías a los políticos que tienen que mejorar dentro de ese sistema? Por ejemplo, lo denunciabas en ese reportaje, que te derivan a un hospital en el que no hay los medios suficientes y luego te tienes que ir a otro. Habría muchas cosas que mejorar, muchas. Yo le daría una vuelta a todo. Hoy mi reivindicación primera tiene que ser para la Princesa, porque es el hospital donde a mí me han tratado y yo se lo debo. Y además los médicos así me lo han pedido.
y el Hospital de la Princesa no tiene PET-TAC, es un hospital de referencia en la Comunidad de Madrid. Vienen muchos pacientes de otras comunidades, como por ejemplo de Andalucía, a tratarse de cáncer hematológicos. Este hospital sigue sin PET-TAC. El último PET-TAC que ha destinado la Comunidad de Madrid ha sido al Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Entonces, por favor, yo le pido al consejero de la Comunidad de Madrid de Sanidad, pues que además ya lo sabe, porque esto yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, que por favor, que es que se necesita un PET-TAC en la Princesa. Entonces, esta sería mi primera reivindicación y podría hacer muchísimas más. O sea, pues por ejemplo el tema de la movilidad, si a una persona le detectan una enfermedad grave que va a necesitar recurrentemente ir a un centro hospitalario, el tema de la movilidad debería ser algo inmediato. No carguemos más a las familias que ya están de por sí en una situación de estrés y de nervios horrible, con más burocracia y más problemas de los que ya tienen. Esa es una cosa un poco de sensibilidad social, en mi opinión. Y desde mi experiencia, esas serían básicamente las cosas más importantes que yo veo así a grandes rasgos, aunque habría mucho de lo que hablar. Bueno, Esther, precisamente aquí a nuestra mano izquierda tenemos a dos políticos, uno de ellos del Partido Popular, que le puede trasladar ese mensaje al consejero de Sanidad. Y además encantado. Yo creo que cuando las cuestiones son de humanidad, la política tiene que ser interpretable. Es cierto que las leyes a veces son muy estrictas, que las normativas son muy estrictas, pero quien ha estado como yo en la política municipal, que yo he sido alcalde de un ayuntamiento madrileño, sabemos entender que, sostenido por informes jurídicos, hay cosas que la humanidad está por delante muchas veces de la razón meramente política, ¿no? Por tanto, a mí, desde luego, hago tus reclamaciones mías y las transmito a un buen amigo mío, que es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para empezar, porque me parecen reclamaciones justas, ¿no? ¿Verdad? Pues te lo agradezco, aunque tengo que decir que no estoy de acuerdo en lo que me estás contando en una cosa. La ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid es una ordenanza que adolece de una serie de preceptos, y tú como político esto lo sabes, y es que o sea, se aprobó esa ordenanza sin los correspondientes informes preceptivos que son necesarios en cuanto al impacto económico y al impacto social que tendría. Esto es un impacto social. O sea, y de hecho, tanto es así que cuando yo lo he denunciado en las redes sociales, algún concejal de Ciudadanos se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho: te pedimos disculpas, estamos haciendo una valoración de lo que tú estabas comentando, porque es que realmente no habíamos caído en que esto podía pasar. ¿Cómo puedes aprobar una normativa que afecta a millones de personas? Porque por la M30 no pasan ni uno ni dos. No es como en la calle de mi pueblo. Y no haces los informes preceptivos correspondientes. Es una cosa que a mí se me escapa a la razón. Entonces, creo que determinados políticos están en unos puestos lo suficientemente responsables, digamos, y Almeida es una persona que es abogado del Estado, quiero decir, tiene unos conocimientos que yo desde luego no tengo, es una persona lo suficientemente formada como para esto saberlo de sobra, como para saber que es que hay cosas que caen por su propio peso. Entonces, es que esta normativa es discriminatoria desde su inicio. Y entonces a mí me encantaría que el Partido Popular, que son los que han puesto esta normativa, me dijeran: oiga, pues mire, la hemos aprobado por esto, por esto, por esto. Y no me vale que me digan que es que viene la orden desde Bruselas, porque es que entonces también tengo que decir que no, que es que esa tomadura de pelo no, por favor, porque es que lo de Bruselas son acuerdos. Acuerdos, no hay ninguna ley que diga que una población tiene que tener unas medidas contra la contaminación, etcétera, etcétera. Son objetivos de desarrollo y sostenibilidad, objetivos, no leyes.
Entonces yo pido por favor que se sea serio con temas que afectan sobre todo a la salud, porque queda muy bonito en la ordenanza decir que es por la salud de la gente. Vale, me parece muy bien, pero es que tú a mí me estás prohibiendo ir a un hospital a tratarme por mi salud. Entonces, yo pido que haya, en este caso, pues un poco de responsabilidad, porque es que estamos hablando de la salud de las personas y en temas muy serios. ¿Pero puesto en contacto con el ayuntamiento? ¿Ya te han contestado los concejales de Ciudadanos que son parte del equipo de gobierno, que sí que están en la modificación de la ordenanza? Ellos me contestaron de manera privada. Pero eso, ¿no? Pero has dicho aquí que sí, que estaban de acuerdo. ¿Que estaban de acuerdo con qué? Que no habían considerado el impacto económico y que tenías razón y que estaban en el tema, ¿o no? Me ha parecido entenderte. A mí el concejal de Ciudadanos lo que me dijo es que efectivamente no habían tenido en cuenta este tipo de... Sí, que lo van a modificar. Lo digo porque Ciudadanos está en coalición. Yo no lo sé si lo van a modificar o no. Están en el equipo de gobierno, sí, simplemente por orientar un poco el asunto. O sea, que se aprueben normas que a veces adolecen de... Bueno, lo vemos con la ley del sí es sí. Es decir, con informes preceptivos incluso en contra, se aprueban y luego ocurre lo que ocurre. Que falten informes, muchas veces se hacen planes generales, que son normas que afectan a millones de personas también, que falta un informe y cuando lo reclamas a la justicia lo declaran nulo. Una ordenanza puede ser declarada nula si efectivamente falta algún tipo de informe preceptivo. Por eso te decía lo del tema de Ciudadanos, que ni siquiera es la modificación, sino instarlo judicialmente, que se podría hacer. No, yo te lo digo, pero si ya alguien del equipo de gobierno, Ciudadanos es parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, te ha dicho que están en ello, pues yo confío no me han dicho que estén en ello, me han dicho que lo estaban comentando entre ellos. Lo que sí tengo claro es que Vox lo ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Eso sí lo sé. Pues entonces, si es nulo, los tribunales ahora dirán que es nulo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que hasta que un tribunal dice que eso es nulo, hay cientos de personas... No, por supuesto, por supuesto. Si yo lo que intento es, vista tu crítica, muy legítima, visto el asunto, oye, veo que hay dos vías. Una, la vía judicial, que ya te la he dicho yo, y la ha interpuesto Vox fenomenal, y otra la vía del equipo de gobierno que has contactado con el concejal competente, que entiendo que es de Ciudadanos el que lleve movilidad, y ahora mismo está en ello. Dicen que están en ello. Bueno, pues, a esas palabras me quedo. Eso no quita que se haya generado un problema o no se haya generado, o que haya o que no haya una directiva comunitaria que lo diga, que yo creo que aparte de los objetivos ODS, creo que hay una directiva comunitaria que algo dice, porque si no, no sería obligatorio en los municipios de más de 50.000 habitantes, como parece ser que es obligatorio. Pero dicho esto, que no te quito razón y no le quito sentido a tu reclamación, es decir, no globalmente, sino individualmente y colectivamente, un colectivo que se ve afectado por una norma que a veces trata de solucionar un problema y genera otro de menor dimensión en número de personas, pero terrible, ¿no? No sé si me entiendes. Sí, terrible en los efectos, pero que me parece que, bueno, está bien orientado el asunto, ¿no? Miguel. Bueno, al final, en este partido que es la vida, ¿no? Yo creo que estamos todos en el mismo equipo, ¿no? Y efectivamente una restricción como es el Madrid 360 pues no puede ponerse por encima de algo que es que te juegas la vida, ¿no? Y que al final Esther lleva pues un año, o va a hacer un año ahora, ¿no?, de espera, cuando es algo tan sencillo como que la burocracia no se dilate tantísimo en el tiempo, porque al final es enseñar un diagnóstico médico, necesita X tratamiento en X hospital, deme usted la tarjetita. Es tan fácil como eso. Pero parece que a veces la política se dilata tantísimo que cualquier proceso, aunque pueda ser tan sencillo como esto que estamos comentando, pues no se haga. Y si fuera otro tipo de asunto, pues bueno, puedes entender que se dilate en el tiempo, pero es que te juegas la vida. Y no es solo Esther, es muchísima gente que también se la juega y por lo tanto eso hay que cambiarlo. Y bueno, ya que tenemos aquí a Antonio, pues que Antonio ya personalmente pues le traslade al consejero de Sanidad este problema y que lo ataje de una vez por todas, porque efectivamente ahí está la vida en juego, vamos. Yo le quiero dar las gracias a Esther por su valentía. Y la enhorabuena, porque he escuchado que lo estás superando, que lo vas a superar, está estupenda, así que esa es la mejor de las noticias. Y te alaba de valentía porque tú apelabas a la responsabilidad de los políticos y es muy importante también la responsabilidad del compromiso de la sociedad civil. Estás ayudando e inspirando a muchas personas que te ven hoy en día a través de las redes, como has comentado. Y esa denuncia a cómo funciona actualmente el sistema es importante y es muy importante, y que saques fuerzas en este momento tan delicado
donde cada día cuenta, pues es digno de reconocer. Y has dicho cosas muy importantes, porque hablabas de esas diferencias entre comunidades autónomas, lo decía en tu intervención al principio, que es verdad que generan desigualdad, que estamos hablando de vida o muerte, y eso es muy injusto. Y has hablado de trabas burocráticas, de meses, donde cada día es muy importante para esa mejora, donde esas trabas burocráticas, esa normativa de ayuntamiento, comunidad autónoma, lo que hace es dificultar el día a día de las personas enfermas de cáncer y de su familia, porque son procesos que se viven siempre con mucha intensidad. Así que yo te quiero dar las gracias por tu ejemplo, por tu valentía. Sigue denunciando todo aquello que no funciona, que es mucho, porque a nosotros, a los de Vox, nos dicen que si somos, bueno, ya sabéis lo que nos dicen, pero sabéis que estamos a vuestro lado y Vox lo ha demostrado con ese recurso, porque entendemos que es de sentido común y de justicia, que en situaciones como esta, y situaciones que no son como esta, que los españoles se puedan mover libremente por su ciudad. Creo que no es tan loco y que no tengamos que hipotecar una vida porque no podamos comprar un coche. Tú afortunadamente lo has podido comprar, pero has hablado de otros, en esa empatía, en esa generosidad, de otros que no pueden comprar un coche. Así que todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y nos tenéis a vuestro lado dando la batalla. Y más pronto que tarde ganaremos. Claro que sí, pero también es lo que he dicho yo, o sea, si es que esto al final no es una cuestión de política. Sí es política, y mira, lo tenía que apuntar. Sí que lo es, porque dice, pero... no se trata de partidos, y tenía puesto sí se trata de partidos, porque los partidos aplican políticas. ¿Y qué políticas queremos para nuestra familia? ¿Qué políticas queremos para nuestros barrios? ¿Qué políticas queremos para nuestra ciudad, nuestra España? Entonces sí, yo sí apelo a que se trata de partidos políticos, porque son ellos después, con sus leyes, como estamos viendo, y con su disparidad de normativas, los que imponen, pero después los españolitos de a pie, bien que sufrimos las restricciones. Entonces en ese sentido sí que es verdad que tengo que comentar que sí es cuestión de partidos políticos, que es necesario que apliquen políticas de sentido común, que pongan en el centro a las familias, que pongan en el centro la sanidad, que pongan en el centro la educación, y que se dejen de fanatismo climático y de dogmas ideológicos que nos llevan a la desesperación en muchos casos. Obviamente las medidas son políticas, obviamente las enfermedades no tienen ideologías, es a lo que me quería referir, perdóname. Pero es verdad que sin la acción política es imposible llegar a ningún lado. A mí lo que me causa una desazón es ver que tenemos, si ya de por sí tienes muchos problemas, que los políticos causen más problemas. O sea, es que es una cosa de verdad que llama la atención, porque dices tú, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Estamos seguros de que los coches diésel contaminan más que, por ejemplo, las calefacciones centrales que hay en Madrid? ¿Alguien ha tomado medidas de esto? Las calefacciones centrales en los edificios, yo sé y me consta que se abren las ventanas porque se produce tal calor, que se condensa tal calor, que la gente se asfixia de calor y va en manga corta en su casa. Y hace pues cerca de 30 grados y hay una deficiencia energética impresionante y la contaminación que eso supone es abrumadora. O sea, pero estamos castigando a los de los coches. En vez de tomar medidas con el tema de la calefacción, castigamos a los que no tienen dinero para comprarse un coche. Pero esto ya no va de gente o de colectivos vulnerables como puedan ser las personas enfermas. Es que la gente trabajadora, conozco personas que trabajan en la sanidad pública, que tienen asignado un aparcamiento en el hospital, que no pueden hacer uso de ese aparcamiento. ¿Por qué? Pues porque no tienen un coche con etiqueta. Entonces, tienen que estar invirtiendo más de 2 horas en transporte público para llegar a su puesto de trabajo, cuando con su coche tardaban media hora. A lo mejor porque vienen de Torrejón de Ardoz o vienen de Arganda del Rey y se desplazan hasta Madrid capital. ¿Esa gente no tiene derecho a transportarse en su vehículo privado?
¿Su tiempo vale menos que el de los políticos que hacen esas normas? Entonces, es que esa es la reflexión. Y los transportistas y el pequeño comerciante, que ahora qué va a hacer para ir a su negocio, yo sí que es cierto que también tiene que apuntar que es justo darle un reconocimiento a esos sanitarios, que a pesar de las nefastas políticas están haciendo un gran trabajo y se preocupan muy mucho por ayudar y acompañar a las personas enfermas de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Sí, Así que sí, aquí bueno. también nuestro reconocimiento a los profesionales, porque te he escuchado y digo que bien, es un caso de éxito, como otras muchas personas también que son un caso de éxito gracias a nuestros profesionales sanitarios. Sí, yo ahí también tengo que decir que tela lo que están soportando, porque es una vergüenza que la izquierda, en este caso de la Comunidad de Madrid, se esté apropiando de una manera tan desvergonzada de la sanidad pública como si fuera suya, utilizándola en esos términos como si nuestra sanidad pública fuera tercermundista. O sea, yo de verdad cuando oigo a Mónica García hablando de según qué cosas, digo, pero ¿esta señora dónde vive? ¿De verdad esta señora es sanitaria? O sea, ¿de verdad es médico esta señora? O sea, es que a mí, perdone, me ha salvado la vida la sanidad pública madrileña. A mí me están tratando en radioterapia con una máquina de última generación donada por Amancio Ortega. Amancio Ortega, ¿no? Sí. Es que ya mezclo nombres. Y de verdad habla de esa manera y con ese desprecio que se está desmantelando la sanidad pública. Oiga, ¿pero dónde? ¿Dónde? Explíqueme, ¿dónde se está desmantelando? Porque es que yo voy al hospital y ahí está todo el mundo trabajando. Porque yo voy a mi médico de cabecera y a mí me da las recetas. Y como yo veo a muchísimos enfermos y en diversos hospitales. O sea, quiero decir, están muy bien las reivindicaciones. Por supuesto, yo apoyo a todos los sanitarios. Me parece vergonzoso que no se haya igualado, no se haya recuperado la paga extraordinaria que tenían los sanitarios antes de la época de Rajoy, que Rajoy la quitó, o en la época de Rajoy se quitó, y la Comunidad de Madrid todavía no les ha devuelto. Y en otras comunidades me consta que sí se ha regularizado eso. Por ejemplo, el tema de los PET-TAC. Yo a Mónica García no le he oído hablar de PET-TACs en ningún momento. Oiga, ¿usted no está reivindicando sanidad pública? Porque no habla de la sanidad pública. Es que es una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué no habla de que el Gregorio Marañón le cede 2 días a la semana al Hospital de la Princesa su PET-TAC y se queda 2 días el Gregorio Marañón sin hacerle pruebas a sus pacientes porque se lo cede a los de la Princesa y tenemos 5 a 8 semanas de espera los pacientes? Es que yo de verdad hay cosas que digo, ¿dónde está la defensa de la sanidad pública? Si luego nos sale siempre el mismo enfermero explicándonos siempre las mismas cosas. Yo hablo con multitud de personas que se dedican a la sanidad y te dicen, es que lo que es una vergüenza es que yo tenga unos derechos reconocidos por ley, como son los trienios, y lo que me pasa es que tengo que estar reclamando a la administración que me den mis trienios y que en algunos casos mis compañeros tengan que recurrir a los tribunales para que les paguen sus trienios. ¿Alguien ha oído a la izquierda hablar de eso? Yo no, personalmente. No sé si lo han hecho. Yo no se lo he oído. Eso es sanidad pública. Claro. En mi opinión, En mi opinión. Yo creo que eso es lo que hay que defender. Lo que es justo es lo que hay que defender. Y es una vergüenza que la izquierda se apropie de la sanidad pública, que se les llena la boca con la sanidad pública y dices tú, es que tú no eres solo sanidad pública. Aquí estamos todos metidos, Y además Patricia, que me había pedido antes la palabra. Y además de 5 a 8 semanas, el caso de los PET-TACs, que nos comentabas en el reportaje, Esther, que puede significar, en el caso de diagnóstico de una persona, pues la vida o la muerte. Yo lo primero que quería decirte era darte las gracias,
por habernos dado la oportunidad a esta casa y a mí personalmente de contar tu historia, porque yo creo que solo por dar voz a problemas como el tuyo, Esther, merece la pena nuestra profesión. Eso lo primero. Y lo segundo, decir que, bueno, este reportaje aquí queda, este testimonio tuyo aquí queda, pero esto solo es la punta del iceberg, ¿no? Tenemos que acometer un gran cambio, ¿no?, con independencia de qué político, tú lo decías antes, lo haga, en el Sistema Nacional de Salud de España. Y, por supuesto, si hay una transposición de directivas por la cual hay una restricción de movilidad que tiene muy en cuenta pues, cuál puede ser ese impacto en políticas feministas, sin duda debería tener primero en cuenta cuál puede ser el impacto en derechos fundamentales, como es el derecho a la vida. Así que, para que no se continúe en el concreto caso del cáncer, ¿no?, financiando todo, como me comentaste, frente al Hospital de Princesa, a través de filantropía, a través de personas que, como Ana Obregón, lo decías, que no lo hemos podido sacar todo porque se nos iba, bueno, pues gracias a su fundación se pudo continuar una línea de investigación, y esto hay que decirlo, ¿no?, porque si no, ya la Unión Europea dejaba de aportar, para que no todo quede en manos de las personas que han tenido que sufrir eso y que tienen la oportunidad, porque disponen de ese dinero, de continuar con esa investigación. Yo te animo, Esther, a que cuando recuperes tu salud del todo, que creo que ya estás en tus últimos días de radio, y enhorabuena por ello, bueno, pues que sigas luchando, ¿no? Tú no solo ahora, hace muchos años dabas esa batalla cultural por otros motivos, a través de redes sociales, pero ahora que la has vivido en primera persona, pues encomiarte a que lo continúes haciendo. Sí, la verdad, muchas gracias, Patri. Yo también te doy gracias porque me hayas dado la posibilidad de poner un poquito de luz a este tema, porque al final la gente que está enferma y que a ti te dicen tienes este diagnóstico encima de la mesa, pues se te viene el mundo encima, y lo último en lo que piensas es si tu coche tiene etiqueta, si puede entrar en Madrid o no. O sea, es que no estás para estar pleiteando con el ayuntamiento de turno. Entonces, ahora que yo me siento más fuerte, que gracias a Dios y gracias, por supuesto, a todos mis médicos y a la ciencia, pues he podido salir adelante, o estoy saliendo adelante, pues creo que es necesario dar un grito y decir, oigan, tenemos este problema y es un problema serio. Y tenemos que pensar en que se está llevando esto a un extremo peligroso, ¿no? Y con respecto a lo que decías de Ana Obregón, sí que me gustaría decir, es que hasta aquí llega el tema de la hipocresía, ¿no? O sea, hipocresía. Es que es curioso el tema, porque desgraciadamente, el 3 de enero, es que no se me va a olvidar, porque es una historia muy triste. Hubo una chica muy conocida que se llamaba Elena Huelva, vale, que quizá os une a todos. Es una chica que tenía cáncer de Ewing. Es un cáncer muy poco conocido y que afecta principalmente a jóvenes, y es el mismo cáncer que padeció el hijo de Ana Obregón. Bueno, pues hace unas pocas semanas vi un vídeo de Ana Obregón dando una rueda de prensa junto con, creo que era la directora de una línea de investigación sobre este cáncer, diciendo que Europa les había retirado la financiación porque, como España no les daba financiación para la investigación, pues tenían que cerrar esa investigación. O sea, de verdad. Y gracias a que la fundación de Alex Lecchio, que es la que está gestionando Ana Obregón por su hijo, dio 150.000 euros, 150.000 euros, pues habían podido continuar con esa línea de investigación. Y yo pienso, y la semana pasada de verdad, o la anterior, escuché a Pedro Sánchez decir que doblaba la inversión en Marruecos y pasaba de dar 400 millones a 800 millones a Marruecos. 800 millones de euros, y estaban cerrando una línea de investigación de un cáncer de jóvenes en España que necesitaba 150.000 euros. De verdad, no es para mosquearse. Es que estamos hablando de vidas humanas, es que se mueren 110.000 personas al año en España de cáncer. Que es la primera causa de muerte en España. Es que se mueren 300 personas con sus 300 nombres y 300 apellidos
sus 300 familias y sus 300 historias. Es que es lo que me duele. Me duele porque yo sé lo que es eso y lo que significa, y porque lo he visto con pacientes que han estado al lado mío y lo veo cada día cuando voy a darme la radioterapia, cómo está la gente desesperada. Entonces, yo... es que estamos hablando de ingentes cantidades de dinero que se están yendo y se están despilfarrando. O sea, a mí me mata cuando veo, por ejemplo, en La Castellana, un cartelito del Ministerio de la ministra Irene Montero. ¿Qué dices tú? Y encima copiado, porque es que encima no son originales, que tiene que coger las imágenes de otras personas, de verdad. Ese dineral que se gastan en campañas publicitarias fake y la gente se está muriendo de cáncer. Podemos eliminar todos los cánceres del mundo menos el de mama. Venga, vamos a hacerlo más feminista el cáncer. Vamos a hacer el cáncer feminista. Se te están muriendo un montón de mujeres al año de cáncer de mama. A eso no le damos atención, ¿no? Es que, de verdad, es un problema. Y además, Esther, apuntando en esa línea, se están muriendo y se mueren más las que menos recursos económicos tienen, que lo dice la Sociedad Oncológica Española, ¿no? que detecta el cáncer. Es decir, que casi un 20% de las mujeres, digamos, más ricas en España son las que, digamos, tienen menos posibilidad de sufrir ese cáncer de mama, porque son las que tienen más acceso bueno, pues a la sanidad privada, ¿no? Donde se adelanta ese diagnóstico del cáncer. Entonces, es muy importante lo que estás comentando, porque incluso dentro de las propias mujeres la detección, ¿no? del cáncer de mama genera una gran desigualdad. Claro, pero si una de las claves por las que el cáncer ahora mismo se puede combatir, y gracias a los recursos de los que disponemos, que son muchísimos más que hace 20 años, por ejemplo, en los cánceres hematológicos se ha pegado un salto abismal, y ahora mismo con las terapias CAR-T, que os sonarán quizá, pues es una cosa increíble. La detección precoz es una maravilla. O sea, es que es una maravilla, porque si a ti te detectan, cuanto antes te detecten la enfermedad, más posibilidades tienen de poder atajar el cáncer, y más posibilidades de supervivencia tienes tú. Entonces, eso requiere recursos, y la sanidad pública española necesita más recursos, y eso depende no de la comunidad autónoma, no de la localidad, no, depende del gobierno central. Y hay que decir y hay que explicar que la izquierda de este país no está invirtiendo lo suficiente en sanidad pública. Y obviamente esto es como un efecto dominó. Si el Estado no invierte lo suficiente en la sanidad pública, pues las autonomías no tienen suficiente para darle a sus correspondientes consejerías. Es que eso es así. Pues Esther, nos encantaría seguir hablando contigo, pero no tenemos tiempo para más. Que sepas que esta es siempre tu casa cuando quieras gritar, y sobre todo pues te invitamos a que vuelvas un día con nosotros para seguir hablando de todo este asunto, porque es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. No se marchen. Recta final de Dando Caña, nos queda muy poquito tiempo y tenemos que saludar ahora en nuestra mesa a Enrique Stuy, que es autor del libro Ocurrencias, que tengo aquí mismo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es abogado, empresario, periodista, y además ahora dedica buena parte de sus jornadas a la escritura de textos que posteriormente envía a la sección de cartas al director de distintos diarios. Sí. ¿Cómo surge esta idea? Esto surgió casualmente en el año 2003. Escribí una carta al País Semanal sobre Enrique Iglesias. Le habían hecho una entrevista a Enrique Iglesias. Hizo una carta un poco en plan de medio en broma, porque se quejaba un poco de su suerte, que a pesar de ser un éxito extraordinario, pues viajaba solo, en España no le hacíamos demasiado caso, que su apellido restaba credibilidad. Y bueno, la carta la publicaron ese año en El País, y a partir de ahí pues empecé a escribir cartas. Y en el año 2003, durante aquel verano, escribí bastantes cartas, publiqué un primer libro que titulé Querida Prensa,
poco en plan más bien testimonial, ¿no? Como recuerdo para amigos y familia. Y dejé de escribir cartas hasta el año 2019, a principios de 2019, que empecé de nuevo porque mi hija pequeña, que se llama Wendy, estaba haciendo un máster en el Instituto de Empresa y me dijo que le iban a hacer un pequeño examen para entrar en el máster y que necesitaba estar al corriente de la actualidad económica, política, social, etc., ¿no? Entonces empecé a leer periódicos, yo estaba muy desconectado de la prensa. Empecé a leer periódicos todos los días, me compraba 2 o 3 periódicos de Madrid, de Barcelona también, y le hacía todos los días un informe de las noticias de actualidad. Y entonces, con ese motivo, empecé a escribir cartas yo a los periódicos de nuevo, eso fue a principios de 2019, y desde entonces hasta ahora, casi 4 años, he estado escribiendo y sigo escribiendo todos los días 2 o 3 cartas diarias que envío a todos los medios de comunicación de España escritos. Y prácticamente desde entonces hasta ahora me han publicado más de 9.000 cartas en 70 periódicos de toda España. O sea, en periódicos de toda España. Entonces, bueno, es como una especie de, igual de afición o de vocación, pero forma parte de mi día, de mi, digamos, rutina diaria, ¿no? De actividades. ¿Qué temas centran esas cartas? De todo tipo. Ahora mismo estaba escribiendo, me estaba en la sala de maquillaje, esperando que me avisaran, y he escrito una carta sobre la espera en una sala de maquillaje. Entonces, digo, bueno, vamos a ver, digo, igual estoy aquí, igual me van a maquillar, y voy a decir que no, porque uno tiene la cara que tiene, ¿no? Entonces he escrito una carta, que igual si queréis luego os la leo, más o menos, de la espera en la sala de maquillaje. He llegado a la conclusión de que igual hago un curso de maquillaje, porque voy a salir más barato, sí, maquillarme en mi casa todos los días y, digamos, sacarle un poco de provecho a esta cara, ¿no? Bueno, que para la edad que tengo, es decir, estoy muy orgulloso de las arruguitas que me han salido, ¿eh? A punto de cumplir 80, ¿no? A punto no, tengo 80. A punto, ya tiene 80. Ya tengo 80. Ya me ha costado, ¿eh? Y ya presumiendo de que iba a cumplir 80, ya bastante tiempo presumiendo, por fin he cumplido 80 el día 20 de enero, o sea, hace unos días. Hablando de las cartas, no sé si tiene alguna anécdota que pueda recordar. Muchas. Imagínate 9.000 cartas en las que muchas de las cartas son relacionadas con anécdotas que me han ocurrido, cosas que me han contado o que yo he visto, conversaciones con amigos, siempre saco temas, ¿no? Bueno, antes escribía de temas políticos, sociales, deportivos, de justicia, pero ahora estoy más centrado en cartas reflexivas, o sea, cartas que tengan un poco de fundamento, ¿no? Me cuesta más encontrar temas porque no es tan fácil, ¿no? Es decir, a ver, muchos días, ¿de qué escribo hoy, no? Si lo escribo de Pedro Sánchez o Feijóo o de la política o de temas deportivos, pues a veces me cuesta, me tengo que inventar temas, ¿no? Y a veces, pues, lo normal es que escriba, envío las cartas y sorprendentemente me las suelen publicar. Publican un promedio de 8 cartas diarias. Ya son unas cuantas. Entonces, todas las mañanas, a las 5 o 6 de la mañana, empiezo a comprar periódicos. Estoy suscrito a 40 periódicos. Yo no creo que haya en España, digamos, nadie tan extraño, ¿no? Que compre 40 cartas, 40 periódicos, 40 que descargo diariamente a través de una aplicación. Antes los compraba en el kiosco de la esquina de mi casa. Vivía antes en principio de la esquina de Juan Bravo, había un kiosco allí, debajo, y compraba los periódicos impresos todos los días. 40 periódicos más o menos. Entonces bajaba al kiosco, compraba los de Madrid y los que venían de fuera. Pero descubrí que había una aplicación que se llama Kiosco y Más, y desde entonces estoy comprando los periódicos a través de la aplicación. Compro los 40 periódicos todos los días, para hacer un recorrido rápido a mi rutina diaria, ¿no? Compro los 40 periódicos. Una vez que los tengo descargados todos, empiezo a leer uno a uno, empiezo a leer por los periódicos que me suelen publicar cartas, porque me hace más ilusión. Entonces, por ejemplo, La Región de Orense, que es un periódico que publica casi todos los días, ¿no? Pues
descargo el periódico, leo las noticias más importantes, miro a ver en carta de director, si veo mi carta que está publicada, la archivo en un archivo que luego envío digamos, a las redes sociales, y así lo hago con todos los periódicos. Cuando me detengo un poco más en los periódicos de Madrid y Barcelona, por ejemplo, El País, en El Mundo, en el ABC, en La Vanguardia, para leer noticias del día en los periódicos, que sinceramente cada día me interesan menos. Porque en el fondo, aparte me ocurre una cosa, que de repente lees una noticia en un periódico de Madrid y lo lees en un periódico de Valencia o de Barcelona y parece que son noticias diferentes, ¿no? Entonces digo, bueno, pues mira, lo mejor es que voy a leerlo esto por encima, me detengo en algunos articulistas que me gustan y sobre todo voy a la sección de cartas de director, que es, digamos, mi objetivo, ¿no? ¿Cuántas cartas me publican al día? Las archivo, hago un pequeño informe, se lo envío a la persona que me lleva a redes sociales con unos comentarios que luego suben a las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, yo tengo WhatsApp, tengo mi teléfono en silencio siempre y en ese sentido estoy feliz, ¿no? Además fue también director de Walt Disney en España y en Portugal. ¿Quién te lo ha dicho? Tiene sus fuentes. Como para no saberlo. Bueno, sí, casualmente fui director y presidente, presidente de la compañía, ¿no? de Walt Disney, España y Portugal, durante bastantes años. Y tengo realmente, digamos, un personaje que vive personalmente conmigo, pero como aquí, si estuviera aquí detrás alguien que me estuviera todo el día diciendo, Enrique, no te equivoques, que no digas tonterías, ¿no? Entonces tengo, digamos, muchos personajes, ¿no? de Disney, que los creó en el año 1920, ¿no? Mickey Mouse, pero sobre todo el Pato Donald, ¿no? Que es el personaje que me parece más maravilloso, que no se le ha hecho justicia, ¿no? Sí, perdona, podemos hablar. Pues don Enrique, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, un placer. Un placer. Nos veremos pronto, seguramente. Ha sido muy corta la entrevista, ¿no? Nos quedan ya 4 minutos para acabar el programa, fíjese, pero le volveremos a ver por aquí. Bueno, las próximas veces. Un placer. Encantado. Un último asunto que lo mencionábamos al principio del programa y se nos ha pasado y no quiero despedirme sin que lo vean. ¿Cómo está el paro juvenil en España? No sé si España es el país de Europa con mayor tasa de paro juvenil. Al finalizar 2022, el dato se situó en 29,26%. El desempleo en los menores de 25 años en nuestro país se incrementó el año pasado del 31,2 hasta el 32,3%, según Eurostat en su último informe de empleo. Y en la Unión Europea el año pasado incrementó desde el 14,8% hasta el 15,1%, lo que supone un aumento de 180.000 nuevos jóvenes desempleados, de los cuales 68.000 son españoles, por lo que 4 de cada 10 nuevos jóvenes parados perdieron su empleo en España. Según la encuesta de población activa, Melilla encabeza la lista de paro juvenil, seguida de Canarias, Ceuta, Extremadura, Asturias y Andalucía. En el pleno del Congreso, Inés Cañizares le ha preguntado a la ministra de Trabajo y Economía sobre el paro en los más jóvenes. El paro juvenil se situaba en el 30,51% y hoy es del 29,26%, se ha reducido escuetamente en 1,25 y no 11 puntos como usted va pregonando. La realidad es que el desempleo juvenil de España prácticamente duplica al de la Unión Europea, es superior en 14,6 puntos. A lo que Yolanda Díaz ha respondido. Y lo que es mejor, señoría, escuche que seguro que le interesa y se alegra. Fíjese, tenemos la tasa de paro juvenil más baja desde hace 14 años. Yo entiendo que no le gusten estos datos, señoría, sobre todo porque no está a la altura de su país. Datos que parecen mejorar, pero no lo suficiente. No posicionan ni a España ni a los jóvenes en buen lugar. Bueno, no sé quién quiere hacer un último comentario muy breve de este asunto. Patricia y luego Terol. Cañizares se lo ha dicho claro, muy claro, y lo hemos visto ahí, ya no solo es que España duplica a la Unión Europea en desempleo juvenil, es que la mitad de los jóvenes entre 25 y 29 años aún vive con sus padres, no tienen trabajo, no tienen una casa, no tienen una familia, y estas políticas suicidas lo que están haciendo es castigando a una sociedad en su conjunto, pero en particular a unos jóvenes que lo viven con mucha desesperanza. Pero aún así siempre decimos que hay esperanza porque llegará un momento en el que se reviertan esas políticas suicidas y realmente los jóvenes puedan poner en práctica aquello que han estudiado y puedan tener su vivienda y puedan tener familia y puedan tener un futuro próspero. Terol.
No, yo simplemente, pues lo de siempre, que este gobierno hace oposición a la oposición. Yo no sé si habéis visto las palabras de Yolanda Díaz, que parece una cara amable, pero dice, es que usted no está a la altura de este país. ¿Cómo se atreve usted, oposición, a preguntarme a mí que por qué tenemos una tasa de desempleo del 29%, como si fuera ilegítima la pregunta e ilegítima la portavoz que hace la pregunta? ¿Pero quiénes se han creído estos señores que son? Sí. Pero sí, España tiene un problema, y tiene un problema estructural con el desempleo juvenil. Es obvio, y es entre otras cosas porque no ataja, por ejemplo, cosas como la formación profesional dual que se puso aquí en marcha en la Comunidad de Madrid, y el Gobierno de España ha decidido no implantarlo o ayudar a que se implante en otras comunidades autónomas. Hay salidas, claro, y el mundo educativo, y si hay fracaso escolar, si no hay capacidad de emancipación porque no hay capacidad de comprar una vivienda porque no hay capacidad para empleo, tendremos que ser un poco inteligentes en inventar algo como, por ejemplo, el Gobierno bávaro ha puesto en marcha como esa formación profesional dual que se hace dentro de las empresas. Oye, pues no, oposición a la oposición, indigna la pregunta e indigna quien me hace la pregunta. Y siempre habla de datos y da datos que son falsos. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, no tenemos tenemos tiempo para más. Les recuerdo que hoy es miércoles de ceniza, el primer día de la Cuaresma, comienzan esas 6 semanas de penitencia. Hasta aquí hemos llegado, gracias a todos por acompañarnos, les veo mañana a las 12 en Dando Caña, que tengan un feliz día.